Muy buenos días a todos nuestros empresarios. En el día de hoy tenemos nuestro curso, nuestra charla de gestión del conocimiento para la industria 4.0. Le damos una bienvenida a todos, muy especialmente desde nuestra junta directiva y nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Queremos que este espacio sea muy participativo, los invitamos a que nos hagan las preguntas en el panel de control, en la sección preguntas. De igual forma, la charla de hoy va a ser muy participativa y en algunos momentos nuestra conferencista del día de hoy, Joana Peralta, de pronto va a hacer algunas preguntas, entonces para que estén muy atentos en activar el micrófono. Bueno, entonces les comparto que la persona que nos acompaña hoy es Joana Peralta. Ella es una ingeniera industrial con una especialización en gerencia integral. Trabaja en el grupo Bancolombia. Ella pues les contará un poquito más de la experiencia. Los dejo pues en compañía de Joana. Aprovechen muy bien este espacio y recuerden que va a ser muy participativo. Muchas gracias y un feliz día. Joana, adelante. Carolina, muy buenos días para todos, bienvenidos. En primer lugar, pues agradecerle a la Cámara de Comercio por la invitación. Para mí es, y al Sumer también, para mí es un placer estar acá, traerles un poquito, contarles más bien un poquito de lo que estamos haciendo, contarles un poquito a través de la práctica, qué es este cuento de la gestión del conocimiento y cómo podemos llevarlo a nuestra organización. Esta va a ser una charla que he preparado pues como con la intención, si bien de contarles un poquito de teoría, porque es necesario, algunos conceptos son necesarios para poder darle paso a las implementaciones. También es una charla que está más enfocada como en la implementación, ¿cierto? La gestión del conocimiento eh, eh, puede ser un concepto algo etéreo e incluso quienes trabajamos en el tema cometemos algunos el pecado de ser muy teóricos al hablar del tema. Aquí hay gente seguramente dentro de los asistentes que ya conocen del tema, que han trabajado el tema en sus organizaciones. Entonces, digamos que la parte teórica, académica, si bien vamos a tocarla tangencialmente, digamos, la obvié un poco porque mi intención es hablar un poco más de lo que es la práctica como tal en las organizaciones y que ustedes puedan llevarse algunos elementos, algunas ideas para que empiecen a trabajar el tema en las mismas y después como de su interés. Me voy a presentar, voy a tomar un minuto o dos máximo para presentarme. Yo soy Joana Peralta, trabajo en el Grupo Bancolombia hace 10 años, de los cuales alrededor de unos 7 años he estado trabajando en temas de aprendizaje. Anteriormente pues estuve más en un tema pues como en el área de ingeniería, diseñando procesos que tienen que ver con recaudo de impuestos nacionales y depósitos, y posteriormente entré pues a trabajar en el tema de aprendizaje. Eh, Trabajo pues en la dirección de gestión del talento, en una gerencia que llamamos formación y entrenamiento. No tenemos un área específicamente de gestión del conocimiento en nuestra organización, y eso también es importante y se los traigo a colación porque eso también nos dice que no tengo que tener un equipo de personas que tengan esa etiqueta dentro de la organización para poder ir ejecutando este tema, ¿cierto? Nosotros tenemos unos cargos en nuestra estructura, pero también digamos que lo que nos hace y lo que nos acerca a este tema es el rol como tal, ¿cierto? Entonces yo tengo un rol que es liderar uno de los frentes de gestión de conocimiento que son, digamos, el frente más transversal, donde nosotros tocamos algunas herramientas, donde tenemos, perdón, algunas herramientas y unas estrategias que aplicamos en toda la organización, que nos tocan a toda la organización, o en temas muy puntuales que, digamos, nosotros nos interesa seguir transformando la cultura específicamente en unos públicos que hemos seleccionado porque los consideramos estratégicos o críticos. Entonces, básicamente he estado trabajando en el tema de gestión de conocimiento alrededor de unos 2 años y medio puntualmente, pero como les digo, han sido como 7 años dándole al tema de aprendizaje y de transformar cultura en nuestra organización. Entonces, como les decía, esto es una charla más enfocada al tema práctico. Les agradezco por estar acá, por haberse apuntado a este evento y espero
que esta charla a ustedes les genere les genere algún tipo de valor y se puedan llevar cositas de acá. Para empezar, quisiera preguntarles, para los que tengan el chat activo, y es como que me cuenten ustedes qué creen para ustedes, en una palabra, qué es gestión del conocimiento para ustedes. Los voy leyendo en el chat. Johanna, dale un clic porfa sobre el panel de control para que se le habilite el cursor y pueda pasar la diapositiva. Ok. No, la tengo en la diapositiva, no la he pasado. Ok. Bueno, ya por acá tenemos algunas respuestas. La señora Claudia Carmona nos dice potencializar. El señor Samuel nos dice forma de aprender. El señor Carlos Pérez nos dice es una nueva forma de dirigir. Súper. Entonces, potenciar, dirigir, aprender. Son como las primeras palabras. Exacto. Y es cierto, es decir, la gestión del conocimiento, sin embargo, miren que fueron tres respuestas y si uno mira de entrada, lo que encuentra son conceptos muy distintos. Y básicamente esto fue adrede porque también lo que les digo es, la gestión del conocimiento como tal no tiene una definición, no hay un consenso entre todos los autores que hablan del tema sobre qué es gestión del conocimiento, ¿cierto? Hay más de 100 definiciones acerca del tema y digamos que no es que esté mal, sino que eso también depende del contexto de la organización en la que yo estoy y cómo lo concibo para mí, ¿cierto? Yo les traje una, espérenme un segundo que ya, ahí sí me puedo pasar. Yo les traje una que a mí me gusta mucho, no necesariamente es esta, como les digo, hay muchísimas definiciones de gestión del conocimiento en el mundo, en los libros, los grandes autores. A mí me gusta esta porque toca un tema y habla de disciplina, ¿cierto? Todavía no hay un consenso en que la gestión del conocimiento es una disciplina, ¿cierto? Pero a mí me gustaría pensar que la gestión del conocimiento se puede volver una disciplina aceptada en la academia como tal, ¿cierto? Que implica un proceso de investigación, de implementación, que implica un proceso de medición, ¿cierto? Y que implica muchísimo compromiso de parte de quienes no solamente trabajamos en el tema, sino de todas, digamos, las partes interesadas. Entonces, para mí es una disciplina, esta me gusta, cómo lo expresa Kim, porque no solamente habla de disciplina, sino que incluye per se y habla que dentro de su proceso hay identificación y análisis de no solamente lo que tiene la organización, el conocimiento que tiene la organización, sino que involucra a los empleados. Es decir, esto es de ida y vuelta, no solamente lo que yo tengo y lo que a mí me diferencia en el mercado, sino que también lo que tienen mis empleados que hacen que yo tenga ventaja competitiva sobre el otro, ¿cierto? Y que esas actividades necesitan planificarse y yo necesito controlar las mismas, ¿cierto? Para poder poner acciones que hagan que eso se ejecute, ¿cierto? Y que mis logros y que mis objetivos organizacionales yo los logre. Entonces, esta es una de tantas. No quiere decir que esta sea, como les digo, dependerá del contexto, dependerá de la cultura. Hay muchísimas. Digamos que hay personas que lo definen desde la herramienta, hay personas que lo definen como un proceso, hay personas que lo definen como una práctica. Entonces, yo creería que no es como casarnos con una sola, pero a mí esta particularmente me gusta, por lo que les digo que involucra y encadena y engloba de alguna manera lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos lograr en la organización. Les voy a lanzar una segunda pregunta y los leo por el chat y es, ¿por qué creen que es importante que una organización gestione conocimiento? ¿Por qué? O sea, ¿qué se imaginan que sucede en una organización cuando gestiona conocimiento? Quienes puedan ayudarnos con algunos de los conceptos por el chat, en una frase muy corta, nos pueden ir contando
para nosotros ir como encadenando la charla. Ya por acá recibimos la primera participación, la señora Claudia Carmona, grandes resultados. Grandes resultados. Súper. Gracias, Claudia. El señor Samuel evoluciona. La señora Milena Ortiz potencializa a los empleados. Súper. Gracias, Milena. John Gracias. Jairo García, personas líderes. Súper. Jean Paul, hay mayor efectividad. Samuel se adapta a los cambios. Esas son las participaciones que tenemos en el momento. Muchas gracias. Tienen toda la razón. Y es, miren, cuando uno gestiona conocimiento, y lo vamos a ir decantando a lo largo de esta charla, pasan muchísimas cosas en la organización, ¿cierto? No les voy a decir que todo esto ocurre de una. Van a ir sucediendo orgánicamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que preparar el terreno para que eso ocurra dentro de la organización. Cuando yo gestiono conocimiento, bien, aumento la rentabilidad de la organización. ¿Por qué el aumento? Pues porque en la medida en que yo tenga empleados mejor preparados, en la medida en que mis empleados conozcan muy bien mis productos y servicios, en la medida en que yo genere ambientes que promuevan la creatividad y la innovación dentro de la organización, yo voy a aumentar mi ventaja competitiva, yo me voy a desenvolver mejor en el mercado y entonces mi rentabilidad va a aumentar. Pero eso no se da solo porque yo tenga un área que se llame gestión de conocimiento y tenga un analista de gestión de conocimiento. Tiene que haber dentro de la organización todo un andamiaje que también les voy a decir, no tiene que ser supremamente complejo ni supremamente costoso para que esto ocurra, ¿cierto? Promueve la innovación y la colaboración, por lo que les decía, en la medida en que yo tenga ese ambiente que se va desencadenando en la organización, la gente empieza a generar conocimiento nuevo, la gente empieza a mejorar los procesos, la gente empieza a mejorar nuestros productos, empiezan a haber mejores maneras de hacer las cosas y hacerla más eficiente. Y eso le apunta directamente a la eficiencia y a la rentabilidad de la organización. Por ahí alguien decía, potencializa a los empleados. Claro, si yo tengo ese ambiente en la organización, mis empleados, los skills van a ser cada vez mayores. Y entonces mi ventaja competitiva con respecto al otro, puede que hagamos lo mismo. O sea, los dos hacemos zapatos, los dos hacemos muebles, o los dos producimos servicios de tecnología, pero en mi organización es una organización que aprende constantemente y eso hace que mis productos y que yo vaya a una mayor velocidad que ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a una mayor velocidad, cuando yo tengo un empleado que es diferencial frente a mi competencia, aquí están pasando cosas distintas y yo estoy en un plan distinto, ¿cierto? Y eso va a hacer que mis empleados cada vez se diferencien más de los otros. Aumenta la ventaja competitiva por lo que ya les mencionaba y es posible, la última, no necesariamente ocurre porque yo no sé si las organizaciones hoy estamos en capacidad de retener, se los digo porque en la organización que yo trabajo, pues nosotros somos alrededor de unas 23.000 personas y si contamos aliados y etcétera, somos como 40.000, entonces es mucha gente a la que nos toca impactar, pero de alguna manera sí hace que la gente encuentre reto en esto, ¿cierto? No necesariamente hace que la gente se quiera quedar, por lo que les digo, cuando uno cumple ciclos o cuando a uno le hacen una oferta o cuando quiere ir, definitivamente uno se va, uno no lo retiene nadie. Pero cuando yo tengo estos ecosistemas de aprendizaje que se empiezan a desarrollar dentro de las organizaciones, sí puede hacer que la gente se quiera quedar, sí puede hacer que la gente le haga sentido y conecte con su propósito de vida estar ahí, ¿cierto? Entonces, eso sí puede hacer que yo retenga a la gente, pero más que retenerla, creo que es un tema de identificar y promover ese talento que nosotros hoy tenemos en la organización y potenciarlo para que la gente aquí encuentre también, o en la que ustedes tienen, pues en la que ustedes lideran o en la que ustedes están, la gente quiera hacer cosas nuevas dentro de la misma. Si bien la gestión del conocimiento, digamos, es un proceso que se da orgánicamente y para que se dé dentro de una organización, digamos que yo tengo que tener estas tres cosas que les estoy mostrando acá arriba, ¿cierto?
una organización que gestiona el conocimiento de manera integral debería tener estas tres cosas para que eso se vaya dando y el proceso vaya ocurriendo dentro de la misma. Entonces yo tengo que tener un sistema o un modelo, y aquí digamos que quiero hacerles como un asterisco, porque eso no implica que yo me tenga que casar con modelos teóricos o que yo tenga que tener digamos, la biblioteca llena de libros en la organización para montarme un sistema. Eso depende también de lo que ustedes quieran hacer. Sin embargo, yo sí tengo que tener esa estrategia muy clara para poder, sobre esa estrategia, montar proyectos o iniciativas que promuevan la gestión del conocimiento y a su vez montar las herramientas que hagan que esos proyectos y esas iniciativas ocurran, ¿cierto? Joana, yo puedo tener cada una de estas cosas de manera independiente y así mismo tener gestión del conocimiento. Pues a ver, es posible, ustedes pudieran tener un sistema o un modelo, pero si eso no se operacionaliza, pues difícilmente van a tener un modelo teórico y van a tener gente haciendo cosas que no necesariamente se van a traducir en ganancias para la organización. Pero lo pueden tener, que no se aplique es otra cosa, ¿cierto? Pueden tener proyectos o iniciativas que le apunten a esto, y les digo porque nosotros hicimos la tarea de derecha a izquierda. Es decir, nosotros arrancamos cuando se crea, porque en Bancolombia en algún momento sí hubo una gerencia de gestión de conocimiento, cuando se crea, hicimos un abordaje muy desde lo instrumental, ¿cierto? En su momento lo que teníamos o pensado era como, bueno, vamos a introducir el concepto, cómo lo vamos a trabajar, y arrancamos muy por la herramienta. ¿Qué nos pasó? Que evidentemente lo que tuvimos fue una asociación de las personas con la herramienta. Y entonces en la cabeza de la gente lo que nosotros inyectamos fue un concepto instrumental. Entonces la gente lo que nos decía, gestión del conocimiento es el formato, gestión del conocimiento es llenar eso, gestión del conocimiento es publicar esto. Entonces se quedó muy en el instrumento, ¿cierto? Y al quedarse en el instrumento se vuelve un concepto que digamos no comprende toda la dimensión de lo que es gestionar conocimiento. De hecho, todavía, porque nosotros traemos esa historia pues de hace mucho tiempo, todavía hay gente que cuando uno le pregunta nos dice eso, y está bien, porque nosotros lo provocamos. Es decir, nosotros lo que le dijimos a la gente es gestionar conocimiento es llenar formatos, y no, ¿cierto? Entonces nos ha tocado como remar contra la corriente, porque fue algo que nosotros mismos provocamos, empezar a hablarle a la gente desde el centro, desde los proyectos y las iniciativas. Es decir, nosotros dijimos, ok, va a ser complejo decirle a la gente que ya no es eso, sino que es esto, que está más enmarcado en proyectos o iniciativas. Sin embargo, el modelo lo metimos dentro del proyecto y las iniciativas sin ser aún conscientes de lo que estábamos haciendo. Luego ya nos dimos cuenta de que dentro de todas esas iniciativas que nosotros estábamos haciendo, había un factor común que se repetía en cada una, y de ahí fue que nosotros dijimos, ok, aquí tenemos un modelo y este es nuestro modelo, y lo vamos a complementar con otras cosas, ¿cierto? Con otros modelos que hay en el mercado, y dijimos, nos falta esto, esto no lo necesitamos, esto sí, y armamos como nuestro propio ecosistema en el que estamos trabajando hoy y en el que hemos venido haciendo pues cosas bien interesantes dentro de la organización. Esto se da si yo me paro en estos cuatro frentes. Es decir, yo sé que cuando voy a impactar, o por lo menos tengo que tenerlo en el panorama, y es cuando yo me voy a montar en algo como gestión del conocimiento, yo tengo que tener en cuenta estas cuatro cosas. Cómo están las personas, cómo está la cultura, cómo están los procesos y cómo estoy en TICS, ¿cierto? Y cultura está resaltado porque si ustedes me preguntan a mí, para mí, ¿qué es gestión de conocimiento? Para mí, Joana Peralta, teniendo en cuenta todas las definiciones, etcétera, los modelos, la teoría, para mí se resume en una palabra y es cultura, ¿cierto? Bueno, en dos, transformar cultura. Gestión del conocimiento tiene que ver todo con la transformación de la cultura, porque yo tengo que cambiar mindset en mi organización. O sea, la gente tiene que cambiar el comportamiento, pasar de algo mucho más dirigido a algo mucho más autónomo, ¿cierto? A conectar lo que nosotros estamos haciendo como organización para volvernos y transformarnos en una organización de aprendizaje con su propósito incluso de vida, no con su propósito organizacional. O sea, ¿cómo hago? Y creo que ahí está como el mayor reto
de los que trabajamos aquí. ¿Cómo conecto? ¿Cómo monto a la gente en eso que yo sé que si lo hacemos bien, la organización va a obtener eso que vimos ahorita, y es que va a ser más rentable, va a ser más innovadora, va a tener mayor ventaja competitiva? Pero si ustedes le dicen a la gente es que si nos montamos en esto vamos a ser mejores, la gente no se los va a comprar, sencillamente porque yo no lo puedo ver. Pero lo que sí puedo ir haciendo es ir trazando el camino e ir midiendo eso que yo voy trazando para irle mostrando al otro desde su hacer cómo está contribuyendo a que eso ocurra, ¿cierto? Que ahí es donde nos perdemos muchas veces, porque lo que le decimos a la gente es ese para qué, pero no lo conectamos con su día a día ni con su propósito. Entonces queda muy en el título, muy bonito, muy chévere, pero la gente eso no lo conecta con su día a día, entonces casi que no le hace sentido montarse en esto, o lo hace porque le toca y porque es un mandato organizacional y porque el dueño dijo y porque el gerente dijo, porque el director dijo, el que, como sean los cargos en sus organizaciones, pero no es algo que conecte. Y justo ahí va mi siguiente diapositiva, porque lo que les digo es, si bien es cierto que yo me tengo que parar ahí y me tengo que apalancar en estas personas, también son en las personas, en la cultura, en los procesos y en las TICs, también es cierto que esos son los mayores retos que tenemos hoy desde la gestión del conocimiento, ¿cierto? Y me gustaría, mientras yo voy hablando de esto, que algunos de ustedes que hayan trabajado el tema nos pongan por el chat qué retos han enfrentado en su organización, ¿cierto? Pues, a mí me ha parecido muy teso tal cosa. Y yo les voy aquí contando, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos que yo veo dentro de las implementaciones de gestión de conocimiento? Como les decía ahorita, y vamos ahí escribiendo, porque esto, la idea es que ustedes vayan contándonos, pero les voy a ir hablando como para no parar la presentación. Para mí, principalmente, el tema cultural es quizá lo más retador dentro de la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque miren, entender el concepto y apropiarse del concepto de gestión de conocimiento en las organizaciones es muy complejo. Sí es complejo porque, lo que les digo, hay más de 100 definiciones, ¿cierto? Las organizaciones hoy no necesariamente tienen claro qué es para ellos, si es un proceso, si es una práctica, si son charlas informales, si es un tema más de compartir, ¿cierto? Si es un tema más de explotar lo que ellos tienen dentro de la organización. Entonces, digamos que entender el concepto es quizá uno de los retos más grandes que tenemos, porque nosotros como organización y ustedes como líderes del tema, o las personas que tengan en su organización al frente de los mismos, tienen que tener muy claro qué es para la organización gestionar conocimiento, ¿cierto? Y eso no quiere decir que yo me tenga que montar en los conceptos teóricos que hay, no, que es para mí. Y dentro de lo que yo defina para mí, asimismo, idearé las estrategias y las herramientas y los proyectos que necesito para que eso ocurra dentro de la organización, ¿cierto? Tengo que identificar los motivadores de la cultura, ¿cierto? Es decir, venga, ¿qué hace que la gente se quiera montar en esto? ¿Por qué para la gente esto es importante? ¿Sí? Porque nos olvidamos de que cuando vamos a hacer esta implementación vamos a impactar personas, vamos a transformar mindset. Entonces yo tengo que identificar esos early adopters, esa gente que se monte en el tema y que le guste, porque a partir de allí puedo empezar a generar masa crítica que me ayude a empezar a implementar este concepto dentro de la organización. Y eso básicamente porque le apunta al cambio de comportamiento, ¿cierto? Creo que ahí está uno de los mayores retos para mí, porque cambiar cultura en una organización no es fácil, ¿cierto? Para quien, o sea, no sé, a quien me diga a mí que esto es fácil, pues le pediría que nos cuente la fórmula, porque creo que es uno de los retos más grandes que tenemos hoy, quienes trabajamos en el tema de las personas. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy el aprendizaje, sus tiempos han minimizado muchísimo. Es decir, la gente hoy no le dedica el tiempo, no sé, en promedio creo que del LinkedIn había un estudio donde decía, mire, la gente en promedio le dedica 20 minutos diarios a esto. Entonces, no es como que la gente se vaya a sentar a dedicarle el tiempo dentro de la organización o en su tiempo laboral o por fuera de su tiempo laboral a esto. Entonces, ¿cómo somos lo suficientemente asertivos para empezar a llenar, digamos, a implantar quizás esa semillita en las personas de nuestra organización de que tenemos que ir caminando
hacia algo mucho más superior, que es volvernos y transformarnos en una organización que constantemente aprende, ¿cierto? La resistencia a los canales y formatos tradicionales, es decir, o sea, es como que otra vez la clase de 8 horas, de 20 horas, otra vez el curso, otra vez, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente no como que nos voltee los ojos y nos diga, ay, otra vez lo mismo, ¿cierto? O sea, ¿cómo vamos a empezar a implementar nuevas cosas? Porque hoy, y se los digo, en el ambiente en el que estamos, incluso tenemos que ser muchísimo más asertivos y mucho más oportunos con lo que nosotros estamos haciendo dentro de la organización. Y eso que implica que la gente tiene que tener nuevas habilidades, ¿cierto? Tenemos, y ahorita lo vamos a ver, tenemos un deber, y es que nosotros tenemos que tener habilidades que antes no teníamos porque están ocurriendo cosas, estamos en un ambiente buca, por así decirlo, donde está pasando de todo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces la gente tiene que desarrollar nuevas habilidades en un tiempo muy corto que permitan dar ese salto, o por lo menos empezar a escalar ese camino, ¿cierto? Y en el tema de procesos y TICs, también les digo, o sea, si ustedes, y más adelante lo vemos, es cuando vayan a diagnosticar el estado del conocimiento de su organización, se van a dar cuenta que van a tener el conocimiento en todas partes. O sea, eso está atomizado y yo realmente no tengo ni idea dónde está el conocimiento, quién lo tiene, qué herramientas voy a utilizar, ¿cierto? ¿Cómo voy a medir el retorno de la inversión? Porque ese es uno de los puntos que todavía eso no está. Hoy no hay un indicador, o por lo menos yo no lo conozco, que nos diga, por gestionar conocimiento, esto aumenta la rentabilidad de manera directa. No, esto está atado a unos procesos internos dentro de la organización, pero sí hay formas de comparar, sí hay formas de hacerlo, de quienes están montados en una cultura de gestión de conocimiento versus quienes no, y los resultados asociados. Entonces no es como que haya un indicador que me diga específicamente por gestión de conocimiento cuál es el resultado, no, pero sí lo puedo atar. Entonces es como que para a muchas, en general a la mayoría de las empresas se les dificulta, y conozco algunas que lo miden muy desde la contribución técnica, desde lo que saca la gente por la inversión que se hace en esas personas, ¿cierto? Pero digamos que si ustedes están buscando y cómo mido eso en la organización y cómo se lo muestro a la alta dirección, no hay un indicador, o por lo menos yo no lo conozco, que me mida puntualmente el tema que tiene que ver con gestión de conocimiento, pero sí lo puedo asociar muy de cerca con los resultados en los servicios, en los productos y en los procesos internos que tengo dentro de mi organización. Lina, ¿hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Sí, tenemos un comentario de la señora Milena Ortiz. Nos dice, hacer que un trabajador que siempre hace lo mismo haga un poco más. Cambiar paradigmas, eso es lo complejo. Claro que sí, 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 porque incluso lo que les digo es, si la directriz desde arriba es hay que hacer esto, la gente lo hace, la gente lo hace. Y si toca trabajar más tiempo, la gente lo hace. Y si toca llenar la herramienta, la gente lo hace. Qué bueno que no tocara, ¿cierto? Y ahí es el reto más grande. Gracias, Milena, por el comentario muy acertado. Es decir, esto es algo que se tiene que dar de manera orgánica, pero también les digo que no es algo que ocurre de manera orgánica. Ustedes tienen que hacerle un push, pero que la gente no sienta que ustedes le están haciendo push. A nosotros nos ha funcionado porque lo hicimos desde el push, así directo. Hay que hacer esto. La gente se monta, no lo compra. No pasa por ella. Pero tenemos que ser suficientemente hábiles para montar estrategias que hagan un push muy grande, pero que la gente no sienta que les estamos haciendo push para cambiar mindset, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo hacemos? Joana, eso suena muy chévere, pero ¿eso cómo lo hacemos? Cuando yo conecto propósito de la organización con propósito de vida. Cuando la gente sabe que lo que está haciendo le va a mejorar su vida, inmediatamente conecta y lo hace. Y ahí es donde se empieza a generar un ambiente distinto, porque cuando ya la gente lo hace porque mi motivación es intrínseca, ¿cierto? Sí, claro, la organización me lo está pidiendo y muy chévere y todo, pero eso también me va a mejorar la vida a mí, entonces hay un componente distinto, y es que la motivación ya se vuelve intrínseca. Es decir, yo lo hago porque si bien para la organización funciona, para mí también. Y si funciona para mí, entonces funciona para la organización y yo lo hago aún con más ganas, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el secreto de empezar a cambiar comportamientos dentro de la organización.
Llevándolo un poquito a lo que es, a lo que podría entregar o a lo que entrega más bien la gestión del conocimiento, les voy a mostrar unas cifras de un estudio que hizo Accenture este año con sus, con sus más de 120 países en los que atiende clientes. Entonces, miren lo que encontró Accenture, y es que Accenture lo que nos dice es, mire, en las empresas que se hace gestión de conocimiento ocurren estas cosas, ¿cierto? Y les estoy diciendo que ellos atienden en más de 120 países empresas que las asesoran, pues no solamente en temas de conocimiento, sino en servicios de tecnología y en todo, pues en todo su core. Entonces hicieron un estudio y encontraron que en las organizaciones donde se trabaja la gestión del conocimiento, en el 14% de estas se redujo la rotación laboral, ¿cierto? El 34%, digamos, en el 34% se redujo el tiempo de búsqueda de la información. Eso es uno de los aspectos muy importantes que vamos a mirar un poquito más adelante, y es cuando yo dispongo de la información dentro de la organización, ¿cómo la dispongo? ¿Es fácil de encontrar? ¿No es fácil de encontrar? ¿Todos tienen acceso? ¿Solo unos pocos tienen acceso? ¿Qué dispongo? ¿Dónde la almaceno? Porque ese también es uno de los retos que tenemos hoy, ¿no? Entonces usted no puede entrar, pero usted sí. No, todos pueden entrar. Y les digo, el conocimiento hoy para mí, cuando a mí me piden asesorías y cosas así, o referenciaciones, yo soy completamente abierta con el tema, porque lo que les digo, lo que funciona para nosotros no necesariamente funciona para usted. Usted puede tener la misma empresa, puede tener un número similar de empleados, pero ni tiene los mismos empleados míos, estoy hablando de las personas, no del número, ni tiene la cultura que yo tengo, ni tiene las palancas que yo tengo. Entonces yo le puedo decir a usted la fórmula mágica, vea, a mí me funciona así, y lo que nosotros estamos haciendo es esto, 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 esto y esto, ¿cierto? Y yo te puedo contar todo, y no tengo rollo con compartirlo, y creo que ese es uno de los retos también que tenemos, y es que nos volvimos, que yo no comparto mi conocimiento porque ese es mi know-how, y entonces me van a copiar, no, les cuento que aquí todo se copia, ¿sí? Entonces, pues, entonces yo no puedo compartirlo porque entonces me corren la butaca o me copian. Es que no es el conocimiento per se el que te hace, digamos, el producto o el servicio per se lo que te hace distinto. Es el conocimiento y cómo lo aprovechas dentro de la organización y cuál es esa cultura que tienes dentro de la misma lo que te hace distinto. Y eso no lo puede copiar nadie, ¿cierto? Eso nadie puede decir, entonces, a como a Bancolombia le funcionó esto, a mí también. No necesariamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo disponemos de la información dentro de la organización? La gente tiene acceso, la gente se prepara, no se prepara, puede consultar, no puede consultar, todo me lo guardo, nada me lo guardo. O sea, ¿qué están haciendo ustedes dentro de sus organizaciones para que la gente sienta el interés de encontrar la información y sobre todo que la encuentre fácil? Nos volvimos, las reunionitis son una cosa impresionante y los correos electrónicos muchísimo más, ¿cierto? Entonces uno abre el correo a las 7 de la mañana, 200 correos, y uno dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, en estas organizaciones, claro, el 27%, hay un 27% menos de flujo en los correos electrónicos. ¿Eso qué implica? Que la gente está conversando más, que la gente está haciendo otras cosas y que está resolviendo muchísimo más fácil. Y eso que hace que la gente sienta muchísima menos presión al abrir su correo electrónico y decir, madre, no tengo 200, tengo 50, ¿cierto? Tengo 100. Y entonces empieza a generarse un ecosistema distinto de intercambio de información y de conocimiento dentro de la organización. Hay un Joana, 42, sí. qué pena. Tenemos otro aporte por acá de la señora Claudia Carmona. Dice, tenemos que desaprender para potencializar las habilidades de los colaboradores. Súper. Claudia, mil gracias por ese comentario. Esa palabra es una palabra que a mí me parece bellísima, y es desaprender, ¿cierto? Es cómo yo me libero de, no es que voy a meter en una cajita lo que yo ya sé y entonces eso no lo voy a utilizar. ¿Cómo dejo entrar nuevos conceptos y cómo reevalúo lo que yo ya sé en relación a lo que necesita mi organización y a lo que necesito yo? Porque nos quedamos y nos casamos con esas ideas que puede que sean valiosísimas, claro que lo son, la experiencia es valiosísima, y yo siempre lo digo, y es, la experiencia es fundamental, ¿cierto? Sin embargo, estamos en un mundo tan cambiante que nos obliga a dejar cosas de lado y darle la bienvenida a esas nuevas cosas, porque además los que trabajamos en gestión del conocimiento todo el tiempo tenemos que estar
con los ojos muy abiertos, con los oídos muy abiertos y tener una curiosidad constante porque nos toca estar cambiando de piel cada rato, ¿cierto? Si la organización lo tiene que hacer, el gestor de conocimiento tiene que estar en pro del cambio de piel. O sea, nosotros somos todo el tiempo, es como que hoy pensamos esto, mañana pensamos lo otro, salió una cosa distinta, cómo nos vamos actualizando, y eso implica que yo tengo que tener flexibilidad cognitiva porque yo tengo que ir cambiando cada rato y irme adaptando a lo que el medio y el entorno y la organización necesitan. Entonces, Claudia, mil gracias porque es así, ¿cierto? Volviendo un poquito aquí como con los resultados, el 42%, en el 42% de estas empresas se aumentó la cultura y el trabajo colaborativo, que es otro de los grandes frentes que incluso nosotros ahorita como organización vivimos, y fue muy bonito ver como el proceso que tuvimos, el trabajo colaborativo, o sea, cómo esas habilidades que nosotros de alguna manera creíamos que estaban, o sea, ya las habíamos empezado, nosotros llevamos muchos años trabajando en esto desde el 2012, le empezamos a dar 2014 a la implementación de herramientas colaborativas, a empezar a cambiar mindset, a decirle a la gente cosas como que uno en el día a día no lo ve. Cuando sale COVID, nos dimos cuenta que eso que nosotros venimos haciendo durante 7, 8 años dio resultados acá. Obviamente, no les puedo decir que todo fue un camino de rosas, que nosotros mandamos 19,000 personas un fin de semana para la casa y fue súper fácil, no, para nada, o sea, tuvimos retos grandísimos dentro de lo que hicimos, había cosas para las que no estábamos preparados, sin embargo, fue más, pesó muchísimo más el trabajo que veníamos haciendo y cómo ya teníamos el terreno abonado para que eso sucediera y la transición no fuera como tan difícil. Aumentamos la productividad y la eficiencia, digamos, en los resultados, lo que nos decía Centur, en un 35% dentro de estas organizaciones, y lo que pudieron también ver ellos es que se aumentó el ROI en esas empresas que tienen aprendizaje digital como una de sus estrategias. Entonces, hasta aquí, digamos, es un concepto un poquito más teórico de lo que es como la introducción a lo que es gestión de conocimiento. Ahorita ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la práctica. Y aquí me quiero detener un momento, y es porque, miren, cuando uno va a hablar ya de implementación de gestión del conocimiento en las organizaciones, Luis Ovidio, Galvis Iván Orozco, que son unos referentes en gestión de conocimiento, excelentes profesores con los que tuve la oportunidad de estar, y quienes dictan pues un diplomado, es como una certificación en gestión del conocimiento, son profesores de UPB muy reconocidos. Ellos, dentro de su planteamiento, nos dicen, mire, la gestión del conocimiento en la práctica tiene como estas aristas, ¿cierto? Y es que usted, para poder meterse en esto, pues defina en términos generales las competencias asociadas al autoaprendizaje, es decir, nosotros hoy qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos dentro de la organización y cómo lo vamos a potenciar, o sea, cómo vamos a desarrollar esas capacidades para que la gente se monte en esto. Apalanque, ¿cierto?, las fortalezas, es decir, qué tengo yo en lo que yo soy muy bueno para tomarlo como palanca y empezar a crear ese ecosistema de aprendizaje en las organizaciones y aprovechar esas oportunidades. Les aseguro que ustedes dentro de su organización tienen gente que sabe muchísimo del tema, tienen aliados, tienen competidores que también saben mucho del tema. Y yo creo que una de las cosas más importantes de esto es que nosotros no somos solos, que yo tengo que empezar a generar redes con mi entorno. Mi competencia será mi competencia, sí, en el término de temas de servicios y productos, pero ¿cómo hago yo para conversar con él? ¿Cierto? ¿Cómo hago yo? Pues nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos charlas con Rappi, tenemos charlas con Vitagi, o sea, les digo, nosotros tenemos Neki, y lo que hacemos es, en vez de ver al otro como una competencia, pues sí, lo es de alguna manera, lo que también hacemos es potenciar y juntarnos con ellos, preguntarles cómo lo están haciendo y que ellos nos pregunten cómo lo estamos haciendo, porque también vuelvo y les digo, puede que tengamos similitudes en los servicios o en los productos que prestamos, pero la cultura y la gente son distintas. Luego, lo que está haciendo Rappi, lo que está haciendo Visage, lo que está haciendo Accenture, lo que está haciendo Ruta N, lo que estén haciendo X empresas en el mercado, no necesariamente yo me lo puedo traer para la mía, pero sí me sirve para saber qué puedo extraer de ahí
que no debería ser, ¿cierto? Que no le funcionó y que de pronto a mí sí me funciona, y eso me va dando muchísimo más espectro de lo que está sucediendo para yo poder potencializar y montar mi esquema dentro de la organización. Y muy importante es gestionar el tiempo que yo requiero para eso. Joana, entonces la gente se tiene que dedicar a esto y no a lo que la contraté, que es vender, no sé, diseñar, hacer procesos tecnológicos, lo que sea que tengan en su organización. No es que se tengan que dedicar a esto, pero cuando yo les hablaba ahorita, no sé si recuerdan del push, hay que sacar tiempo, ¿cierto? No tienen que ser 2 horas diarias ni 1 hora diaria, no, pero tiene que haber, y yo se los mencionaba arriba, esas prácticas en las que la organización empiece a promover estos esquemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si eso no se da, y yo lo tengo que hacer siempre en mi tiempo, entonces tampoco lo voy a hacer, aunque eso puede suceder si ustedes ya tienen un ecosistema. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un ecosistema muy creado de comunidad, la gente se junta en su tiempo y hacen unas cosas súper locas, súper chéveres, que nosotros las vemos y decimos, wow, ¿qué es esto? Venite para acá, ¿cómo lo hiciste? Pero es porque nosotros dentro de la organización impulsamos, promovimos esos espacios. La gente al principio no los compraba, pero ya después empezamos a ver que con un poquito de push, la gente empezó a aprovecharse de eso, ¿cierto? Entonces hoy ya se genera naturalmente, se genera orgánicamente unos espacios que son súper enriquecedores y que finalmente nosotros cuando los vimos y el impacto que eso tenía, dijimos, véngase para acá, usted me sirve, usted está haciendo cosas muy chéveres, venga yo lo apadrino, venga yo lo apalanco, porque eso que usted está haciendo hoy para mi organización es de muchísimo valor. Y eso no se da porque la gente diga, ay, tan chévere, tan bacano juntarme con otros. No, eso se da porque dentro de la organización hay un esquema y hay un ecosistema que promueve ese tipo de acción. Entonces, miren que esto es como lo que nos, de alguna manera aquí nos preparan y nos van diciendo cuál es como ese camino que yo tendría que recorrer, ¿cierto? Para poder juntarme y para poder empezar a crear un ecosistema. Ahora, cuando yo les hablaba del camino y cuando ya aquí estamos juntando con gestión del conocimiento hacia la implementación, yo tengo que tener muy clara la estrategia que les mencioné ahorita, es decir, bueno, yo tengo que identificar fortalezas, tengo que desarrollar las competencias, tengo que preparar el terreno, tengo que aprovechar las oportunidades, etcétera, y tengo que gestionar el tiempo, pero eso ya ha llevado a la práctica, es decir, cuando yo ya me voy a sentar, voy a decir, eso es muy bonito, eso es muy chévere, pero ¿cómo lo pongo acá? Es que yo hago zapatos, es que yo hago muebles, es que yo hago, no sé, cualquier otro producto o cualquier otro servicio, yo soy un call center o yo presto más un servicio de X cosa, lo que sea, eso cómo lo vuelvo hielo. ¿Cierto? Entonces, esta es una ruta que yo les propongo, no necesariamente es la ruta, es, digamos, como el camino y de lo que yo he aprendido durante estos 10 años que he estado como en el tema, como que me da una luz y a nosotros nos funcionó. Entonces, y he visto en otras organizaciones que hacen algo similar, no necesariamente igual, entonces les podría servir, ¿cierto? Para mí lo primero es comprender el entorno mundial en cuanto a aprendizaje y en cuanto a lo que esté sucediendo, ¿cierto? Primero, o sea, primero me tengo que parar en el mundo. Y eso suena como muy loco, como, ¿cómo me voy a parar yo en el mundo, Joana? Pues a ver, yo soy una empresa chiquita de 20 empleados, de 200 empleados, de 50 empleados. Sí lo puedes hacer, ¿cierto? Porque tú tienes que comprender cómo se está moviendo, porque es que ya nosotros no somos solos. O sea, la interconexión y las redes ya son algo que a mí me acerca. O sea, usted puede tener una startup de 20 personas en Colombia, que las hay, vendiendo productos en la China. Bueno, no en la China, pero sí, por ejemplo, en Japón o en Europa. Entonces, se puede tener gente o vendiendo productos en Sudamérica. O sea, yo necesariamente por el tamaño de mi organización tengo o no acceso al mercado. Si tengo los medios para hacerlo y tengo los mecanismos para hacerlo, lo puedo hacer y no tengo que tener 20.000 empleados para hacer eso. ¿Cierto? Entonces, yo sí tengo que pararme en el entorno mundial. ¿Y qué creen que está pasando? En este momento, hoy, esto está pasando. ¿Cierto? ¿Quién me dice esa primera foto a qué creen que se refiere? Están pensando. No importa. La señora Claudia Carmona nos dice cambio. Cambio.
El señor Carlos Pérez, ayudémonos. Ayudémonos. El futuro, John Jairo García. Don Jairo. Proteger, de nuevo la señora Claudia. Hombre más tecnología unidos, la señora Dora Elena. Cercanía, la señora Milena Ortiz. Unión con la tecnología, el señor Samuel Alonso. Bien, Samuel. Va por ahí, ¿cierto? Y es que, Investigación, ciencia y desarrollo, el señor John Jairo. bien, Bueno, esas son por ahora las participaciones que tenemos. mil gracias a todos. Claro, estamos hablando del futuro que es ya, ¿cierto? Estamos hablando de que hoy tenemos la cuarta revolución encima. Entonces tenemos un montón de nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, que probablemente no van a llegar a nuestra organización ya, pero van a llegar en algún momento o algunas de ellas van a llegar en nuestra organización o yo me tendré que montar en alguna de ellas para poder darle una mirada distinta y no perder cuota de mercado. Entonces nosotros tenemos el caldo de cultivo perfecto en este momento y es importante, aquí voy a pasar, digamos, no voy a hablar, no soy experta en cuarta revolución industrial, solo lo voy a tocar tangencialmente para poderlo conectar con nuestra charla y con nuestro objetivo de hoy. Es que yo tengo cuarta revolución industrial y si a eso le suman, o sea, a ese ambiente UCA que tenemos ahí, que está sucediendo de todo a una velocidad de la 10X, llega COVID. Y entonces COVID lo que hace es que exacerba de alguna manera y pone de cabeza a todo el mundo. O sea, no hay una organización, y se los digo, nosotros he tenido los suficientes acercamientos a empresas, no solo acá en Colombia, sino por fuera del país, y no había nadie que dijera, nosotros estábamos listos para enfrentar una cosa así. Ni siquiera las empresas de tecnología, que su transición fue mucho más sencilla, porque digamos que habitualmente estas empresas tienen unos modelos de contratación más freelance, o la gente habitualmente no está en oficina, y digamos que son más móviles, ni siquiera para ellos, porque habían procesos que tenían completamente centralizados dentro de su cuartel. Entonces, llega COVID y nos pone de cabeza a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuidar nuestros empleados? ¿Cómo vamos a tener digamos, un servicio? Porque nosotros hoy tenemos los procesos diseñados para que todos sean in-house, o sea, o que estén dentro de nuestro ecosistema, no tenemos procesos digitales, o sea, como que todo se juntó en marzo y muchas empresas, digamos, fueron conscientes digamos, la brecha que tenían entre, listo, algún día seremos digitales o estamos haciendo cositas en el mundo digital, y ahí se dieron cuenta de la brecha tan grande que tenían, ¿cierto? Y es que yo no tengo que montarme en blockchain, yo no tengo que montarme en Internet de las cosas, yo no tengo que montarme en Big Data para hacer grandes cambios. Yo puedo empezar a hacer transformaciones en mi organización, transformaciones digitales en mi organización pequeña, pero que sí me vayan preparando para lo que se viene, ¿cierto? Y aquí simplemente es contarles un poquito, ustedes ya esto lo saben, yo simplemente voy a pasar por acá muy rápidamente y es que la industria 4.0 es una nueva revolución, que si bien no todos la vamos a vivir en todo su esplendor, porque pues en algunas organizaciones, en las grandes corporaciones en el mundo ya nos llevan ventaja en alguna de estas cosas. Nosotros incluso estamos haciendo ya cosas muy chéveres en analítica, en inteligencia artificial, etcétera. Estamos como en cloud computing también, estamos migrando todos nuestros procesos a nube. Entonces, de alguna manera algunas de las empresas ya se empiezan a montarse en esto. No necesariamente a todos nos va a tocar, pero sí algunas de estas tecnologías nos van a tocar. Entonces nosotros sí tenemos que ir mirando, ¿cierto? Cómo estas tecnologías nos van a afectar, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a empezar a convivir con eso, porque resulta que en la medida en que yo empiece a entender eso, también voy a empezar a entender el flujo de conocimiento en mi organización para poder preparar a la gente y que yo esté de cara al futuro. Y aquí les dejo una pregunta y es, si llega a haber una nueva pandemia, es decir, si eso tiene un rebrote, si este bicho se complejiza, si esto se vuelve imposible, ¿ustedes están preparados para enviar a la gente a la casa? ¿Sus procesos están preparados para una nueva situación de esta que se le puede salir al gobierno a las manos? Es decir, no estoy diciendo aquí que esto se nos va a complicar y que no soy epidemióloga ni nada,
Pero digamos que si esto llegase a ocurrir, si nos llega a complicar la cosa con el virus, como organización, ¿cómo están evolucionando en este momento para asegurar que no les vuelva a ocurrir y no los coja con los calzones abajo como nos cogió a más de uno en marzo? ¿Cierto? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué están haciendo en este momento para preparar a su gente y para prepararse como organización en caso de que llegase a ocurrir en un mundo hipotético un nuevo encierro o que este virus se vuelva supremamente agresivo? Entonces es ahí donde yo les hago el llamado de, venga, ¿qué estamos transformando? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo lo vamos a operar? ¿Qué estamos pensando? ¿Cierto? ¿Cómo nuestros procesos van a ser de ahora en adelante? Porque esta no va a ser la última pandemia, ¿cierto? No va a ser la última que vivamos, va a tener una frecuencia, no sabemos de cuánto, esto va a tener una duración, no sabemos de cuánto. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando y cómo estamos preparando a la gente para que eso ocurra? Y aquí lo conecto porque digamos que cómo nos va a impactar la industria a nosotros, ¿cierto? Esto va a impactar toda nuestra cadena de suministros y esto va a impactar a todos nuestros aliados, nuestros proveedores, nuestros clientes, porque resulta que en el ecosistema como tal yo voy a empezar a conectar cada punto de red, ¿cierto? Yo no necesariamente, como les decía ahorita, me tengo que montar en alguna de estas tecnologías, pero lo que sí sé es que hoy ya yo estoy interconectado con todo el mundo o lo podría estar si esa es mi intención. Entonces va a afectar la forma en la que yo produzco bienes y servicios, va a afectar mi cadena de suministros, va a afectar cómo el empleado, digamos, realiza su trabajo y cómo el cliente percibe el servicio o el producto que yo le estoy entregando, porque también les digo, la gente hoy con COVID y con Industria 4.0, el cliente empieza a hacer otras exigencias, ¿cierto? Entonces te va a decir, yo no voy a ir a un sitio físico, no me interesa, mándemelo a mi casa. Y si usted sabe yo qué compro, usted debería tener la capacidad de hacerme rastreo y de ofrecerme lo que usted ya sabe, mis hábitos de consumo. Entonces, en ese sentido, ofrézcame lo que yo necesito, o usted cómo sabe y cómo se va a anticipar, usted cómo va a saber yo cuál va a ser mi interacción con usted, no me interesa verlo, yo estoy desde mi casa, o yo estoy desde Europa, o yo estoy desde la China, o sea, cómo nosotros vamos a empezar a intercambiar y cómo el cliente va a interactuar no solo conmigo, digamos como organización, sino el trabajador como tal, cómo va a empezar también a operar, ¿cierto? Porque es que independientemente, digamos que COVID para mí lo que hizo fue acelerar esto, pero no necesariamente hay un cambio de mindset. O sea, y porque estemos hablando de Industria 4.0, esto se está hablando hace ya 10 años, pero digamos que nos está llegando a nosotros ahora, tampoco implica que haya un cambio de mindset, pero nos tenemos que montar en eso, o sea, tenemos que encontrar la manera, porque si no lo hacemos, entonces vamos a perder cuota de mercado y en el peor de los escenarios probablemente nosotros vamos a desaparecer, ¿cierto? Entonces nos tenemos que empezar a alinear con eso que está sucediendo, no podemos ser ajenos a eso que está sucediendo, porque en la medida en que hagamos esto, pues el otro no va a hacer esto, el otro al contrario, el otro va a estar muy atento, el otro va a estar cómo hago para yo ir actualizando mis procesos, cómo hago para volverlos cada vez más digitales. Y no estoy hablando de que una organización se tiene que volver 100% digital, no, cero, porque primero no estamos en una cultura de ese tipo, y segundo, no todo es viable de digitalización, ¿cierto? Pero yo sí tengo que ir pensando de cara a lo que se viene, de cara a lo que estamos viviendo, y además miren la gente que viene, la gente joven que viene atrás, o sea, ellos no necesariamente les aterra ir a un banco, les aterra ir a una sucursal, les hablo por nosotros, y entonces ya hoy tú puedes abrir cuentas de ahorros por el celular, ¿cierto? Y entonces tú ya hoy puedes tener un préstamo por el celular, eso antes ni en sueños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo empiezo también a empezar a migrar esos procesos y cómo empiezo a ofrecerle otras alternativas a mi cliente? Porque además tengo que ser muy hábil leyendo el entorno para saber cómo me voy metiendo en esa nueva cultura, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? ¿Algún comentario? No, por el momento vamos bien, no tenemos preguntas. Súper. Y cuando yo les hablaba de comprender el entorno, y por eso la introducción un poquito a lo que era Industria 4.0, es porque les voy a mostrar con datos muy recientes qué está ocurriendo en el mundo para que ustedes de alguna manera empiecen a conectar, ¿cierto? Pues pucha, el mundo a esta velocidad y yo como organización estoy a esta velocidad.
Entonces, miren, el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Hizo un estudio ahorita, o sea, les estoy hablando de entre marzo, más o menos, abril, que empezó esto, y que encontró. Entonces, miren, el Foro Económico, que se hizo en Davos recién, encontró, y cuando hizo su encuesta, en su estudio, que el 50% de todos los empleados necesitarán volver a formarse para 2020. Es decir, ya nos están diciendo, dentro de 4 años, la mitad de su gente se tiene que volver a formar. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar y va a cambiar muy rápido, ¿cierto? Entonces usted se tiene que preparar para lo que viene. ¿A que lo tengo que hacer? No necesariamente, pero ya te están marcando el camino. Y si bien lo técnico es importante, casi que uno dice, lo técnico lo trae, porque yo me voy a contratar a un arquitecto, pues que sepa, o me voy a contratar a un ingeniero, pues que sepa, ¿cierto? Pero eso rápidamente, en cuestión de 4 años, porque ya estamos en 5 años, ya vamos para el 2021, 4 años, ya nosotros tenemos que estar pensando en, pues pucha, la mitad de mi gente dentro de 5 años va a tener que hacer skilling. ¿Por qué? Porque pues, esto va a cambiar muy rápido. Y sin embargo, miren también el hallazgo, y es que el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de habilidades que los empleadores creen que crecerán. Es decir, no solamente lo técnico, sino que resulta que ahora la gente tiene que tener unas habilidades adaptativas que tienen que asegurar que esos resultados se den. Siempre las hemos tenido, o sea, siempre cuando uno le pregunta en el perfil, en una organización, en temas de reclutamiento, ¿qué tiene que tener la gente? Ah, tiene que tener esto, esto y esto. Yo no sé, yo no estoy tan segura, no trabajo en reclutamiento y selección, y me disculpan quienes estén aquí en el tema, pero yo no estoy tan segura de que nosotros cuando reclutemos aseguremos que estas cosas en un 100% estén, o que por lo menos tenga la persona. O sea, obviamente si habrán unos exámenes que me digan, bueno, en el perfil de la organización, hoy en mis competencias organizacionales tengo que tener esto, esto y esto, pero no sé hasta qué punto nosotros llegamos hasta acá, ¿cierto? Entonces, miren que ya hoy sale el estudio y dice, mire, usted tiene que tener gente con pensamiento crítico, gente con la capacidad de ver un problema, desglosarlo y analizar y proponer o decir no, ¿cierto? Y esto sí funciona y esto no lo veo por esto y esto y esto, y contraargumentar y resolver esas situaciones complejas, ¿cierto? Además, miren que desde que empezó COVID, ¿qué está sucediendo? Los empleados, y también lo hablo porque en mi organización ocurre, están desarrollando actitudes como cuáles: autogestión, aprendizaje activo, capacidad de recuperación, es decir, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Entonces, para muchos de ustedes dirán, pero eso yo ya lo tengo. Sí, pero en un entorno como en el que estamos hoy, nadie lo había vivido. Entonces, las personas empiezan a autogestionarse, es decir, yo no voy a esperar que mi jefe me diga qué hacer, yo lo empiezo a hacer, ¿cierto? Y yo solito me tengo que empezar a formar, y yo solito, y tengo que aguantar además, porque estar encerrados en la casa durante 8 meses no es fácil, ¿cierto? ¿Y cómo hago para que mi hogar, que ya se volvió un hogar multipropósito, sea un sitio agradable, y que yo entienda además que mi casa es, para los que estamos teletrabajando, mi casa es mi oficina, mi lugar de trabajo, mi lugar de hacer deporte, mi lugar con la familia, etcétera, ¿cierto? Y cómo tolero eso, y cómo me doy a la chance de que hoy me dicen a mí, ve, ya tenés que volver a la oficina, pues lo tengo que hacer. O no, te vas a quedar en la casa, listo, lo tengo que hacer. Pues lo tengo que hacer porque además quiero hacerlo, porque nadie me está obligando a nada, ¿cierto? Yo también puedo tomar la decisión y decir, no, esto no es lo mío, me voy. Entonces, miren que empieza a marcarse ya como un perfil muy generalizado de lo que nosotros necesitaríamos a vuelta de 5 años, y esto nos empieza a marcar también a decir, bueno, estas son las personas que yo voy a necesitar en mi organización al futuro. Y miren lo que dice acá también, y es que probablemente la gente va a necesitar formarse o una recalificación cada 6 meses. Es decir, cada 6 meses yo tengo que estarlo haciendo. Yo no sé si nosotros efectivamente cambiamos de mindset durante este periodo. Yo quisiera ser optimista, se los planteo, de que la gente probablemente sí hubo muchísima gente que se le apuntó al tema y que le pareció súper chévere y encontró el momento ideal y se dieron las condiciones, pero yo no sé si necesariamente hay un cambio de mindset con respecto a lo que es el conocimiento y el aprendizaje dentro de las organizaciones. En muchos casos tocó hacerlo, o sea, no había alternativa, era eso o no era nada, ¿cierto? Entonces, la invitación es, el terreno está servido, ¿cierto? La situación está dada, y para nosotros, y yo les digo, las crisis también traen oportunidades.
Creo que para los que trabajamos en aprendizaje y en conocimiento, este es el caldo de cultivo perfecto para empezar a hacerle push a ese cambio de mindset. ¿Por qué? Porque la acción hoy nos está llevando hacia allá y nos está poniendo el camino para que eso ocurra. Les voy a pasar más datos. Entonces, miren, ¿qué piensan las personas dentro de este estudio que hizo el Foro Económico Mundial? Que las capacidades y los conocimientos se tienen que aprovechar internamente. Es decir, yo tendría, o el 39% de los empleadores piensan que la formación se impartirá de manera interna, ¿cierto? No necesariamente tengo que salir, claro, tendré que comprar cosas, tendré que formar a mis líderes, no los puedo formar internamente, entonces tengo que buscar quién me los forme, pero digamos que a la base y a los mandos medios yo los pudiera preparar de manera interna, pero para eso también tengo que preparar el terreno para que eso ocurra dentro de la organización. Si no, entonces me voy a tener o que pagar todo y no tengo la plata para hacer eso, ¿cierto? O dejar que la gente no se actualice constantemente. Entonces yo no puedo correr en ese escenario, no puedo estar en un segundo momento. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, nos vamos a tener que estar actualizando cada 6 meses y dentro de 5 años la mitad de la gente va a tener que hacer otra cosa. Entonces yo no me puedo dar el lujo de dejar eso quieto, ¿cierto? Entonces tengo que empezar, y eso ya nos va marcando y nos va uniendo con gestión de conocimiento, es cómo hago para identificar mi conocimiento interno y que de ahí se vuelve crítico para yo poderlo bajar al resto de la organización. El aprendizaje en línea empieza a tener un componente muy importante y aquí lo que les digo es, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra organización, no éramos muy amigos de las plataformas externas, por muchas razones que pues no voy a entrar aquí a colación para no desviarme del tema. Entonces siempre como que era todo, buscábamos específicamente qué necesitábamos, teníamos ya como un marco muy sobre lo que nosotros vamos a trabajar, los conocimientos, las competencias, etc. ¿Qué hizo esta situación? Que nosotros empezáramos a quitarnos un poquito la venda y a decir, no, venga, no podemos seguir así. Entonces, hoy les puedo decir, tenemos licencias con LinkedIn, con Coursera, con Creana, con Platzi, con Udemy, con Hackyu, ¿cierto? Para todos los empleados, no necesariamente, porque pues tampoco estamos como en el momento es costoso además, no caro, es costoso, pero digamos que decimos, ok, aquí vamos a hacer una inversión muy grande, y no tenemos ahorita, pues cubrir 22.000 personas no es tan sencillo, pero sí tenemos unos focos estratégicos muy bien definidos y allí estamos haciendo push. Y la gente ha comprado, el tema no es fácil, no les voy a decir, no, el 100% de la gente está montado en plataformas virtuales y eso fue pucha, todo lo que les hemos puesto lo han hecho, no necesariamente, pero sí creamos un ecosistema donde la gente no solo está aprendiendo lo que nosotros como organización definimos sobre un camino que les trazamos, sino que ellos también pueden seleccionar, también pueden escoger en qué se quieren volver muy buenos. Entonces, y eso puede ser o qué les interesa o qué les parece chévere y eso conecta inmediatamente con su propósito. Mira, a mí me están poniendo a hacer esto, pero además yo tengo una plataforma que me permite hacer y estudiar lo que yo quiera. Entonces, si quiero estudiar música, si quiero estudiar cocina, si quiero hacer otras cosas, también lo puedo hacer y eso será en tus tiempos. Entonces, luego no hay una afectación en el tiempo laboral. Y otra cosa que salía acá es que miren que las oportunidades de aprendizaje en línea, digamos, en los trabajadores se quintuplicaron, ¿cierto? Y se multiplicó por 9 la matrícula de los alumnos que acceden a recursos. Entonces, ¿esto qué hace? Que el aprendizaje en línea empieza a tener una palanca muy grande en este momento, porque además nos dimos cuenta que podemos hacerlo desde la casa y si no se han dado cuenta de eso, entonces empiecen a revisarlo, porque la gente hoy también ya está en su cabeza pensando, bueno, yo esto lo hacía desde la oficina y lo hacía bien y desde mi casa también lo puedo hacer. No tengo un estudio de productividad que me diga si la gente es más productiva en la casa o no, pero digamos que empezar a flexibilizar, no les estoy diciendo manden a la gente para la casa ni nada de eso, sino empezar a flexibilizar ese mindset o ese pensamiento organizacional de que todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar, y que yo lo tengo que estar vigilando y que yo tengo que tener el jefe acá encima del hombro para ver si yo estoy haciendo lo que está haciendo, no necesariamente desarrolla autogestión, ¿cierto? La desarrolla el hecho de que la gente tenga el empoderamiento de hacer lo que debe hacer en el tiempo que lo debe hacer. Entonces eso también nos empieza a marcar que probablemente la forma en la que la gente aprende hoy y en el futuro inmediato es totalmente distinta y los niveles de compromiso son totalmente distintos cuando yo realmente le entrego el poder al otro para que administre su tiempo, ¿cierto? La reconversión en línea, entonces, entre abril y junio de este año, se cuadriplicó el número de personas que buscaban oportunidades por sí mismas. Es decir, yo antes buscaba en internet, en Coursera, qué estudiar
Lo que ellos están diciendo es, eso si tú buscabas un curso al año o en ese periodo de tiempo ya buscas 4 veces lo que buscabas antes. Entonces eso también empieza a decir que la gente solita, sea por necesidad, porque le tocó o porque le gusta, empezó y vio el momento perfecto. Por eso yo les decía que el caldo de cultivo está y deberíamos aprovechar ese momento. Y Coursera aumentó en 21 millones los usuarios, lo que significa que aumentó el 353% con respecto a 2019. Es decir, 21 millones de personas más se unieron a esta plataforma y están estudiando. Miren lo que ocurre con LinkedIn. LinkedIn, por ejemplo, aumentó sus ingresos en un 21% en el último trimestre y sus sesiones aumentaron en un 27%. Es decir, entró más plata y a su vez la gente, las sesiones live aumentaron en un 27%. 4 millones de horas en cuestión de 2 meses. Eso aumentó el 50% de las visualizaciones con respecto al mismo periodo en 2019 y los lives crecieron en un 158%. Es decir, hay más gente conectada, hay más gente aprendiendo. Pero miren que eso no necesariamente hace que mi organización sea súper exitosa. O sea, cuando uno ve eso, uno dice, wow, ¿qué son estos números? Sin embargo, el LinkedIn lo que dice es, yo voy a disminuir mi fuerza laboral. ¿Por qué? Porque la desaceleración de las búsquedas es grande y porque la demanda de anuncios, porque además esta es una forma de ellos sostener también su plataforma, rebajó. Entonces, no sé si es el mejor camino. Ellos llegaron a esa conclusión, van a reducir su fuerza laboral en el mundo, no lo van a hacer ya, es un proceso que van a ir dando en el tiempo, pero miren que esto a mí me parece un paralelo muy bonito, pues muy interesante, no bonito, sino interesante de ver, y es que puede que yo esté haciendo cosas muy poderosas, ¿sí? Y esté aumentando y esté generando más ingresos en mi organización, pero una situación como la que estamos viviendo hoy, miren lo que genera, y es que probablemente puedo estar haciendo las cosas muy bien, de la mejor manera, tengo todo montado, pero el entorno me afecta tanto y lo que está sucediendo afuera me afecta tanto que así yo lo esté haciendo muy bien y esté haciendo lo que es, miren lo que pasa. Es decir, yo tengo que verme forzado a reducir mi fuerza laboral porque el entorno hoy me está obligando a hacerlo. No tiene nada que ver con la organización, ni con la gente, ni con que yo no esté haciendo las cosas bien. Tiene que ver con el entorno, con lo que está sucediendo afuera. Entonces, por eso yo les digo que es muy importante ver qué está sucediendo afuera para saber y por lo menos tener una proyección de eso, cómo podría afectarme. Y no estoy diciendo que nos volvamos adivinos, que entonces, bien, entonces piense que esto le va a suceder esto o aquello, sino cómo eso me puede afectar a mí y cómo yo me puedo empezar a preparar para esas situaciones de cambio. 50% para 2025, 85 millones de puestos de trabajo podrían ser desplazados. Eso no implica que la gente que se va a quedar sin trabajo, porque miren que se van a crear 97 millones de nuevas plazas. Entonces, no es como que llegó la máquina y entonces como montamos el bot para que conteste las preguntas básicas en el canal virtual, entonces ya voy a tener que salir de esta gente. No necesariamente, o sea, yo tengo que hacer reskilling de esa gente y prepararla y ponerla a hacer cosas más estratégicas, nuevos servicios, nuevos productos, pensar cómo me vuelvo más competitivo, implementar eso dentro de la organización, pero hay tareas que van a ser básicas que definitivamente yo podré delegar y podré, pues, digamos, tener los desarrollos y las herramientas para que esas cosas que sean repetitivas las haga una máquina y no una persona, ¿cierto? Y entonces podría aumentar mi rentabilidad allí. El tiempo que necesito para nuevas habilidades en líneas, entonces mire lo que Coursera dice es, usted probablemente, eso están hablando entre 1 y 5 meses, y eso también nos empieza a marcar, y es importante como que lo empecemos a ver, es porque la gente empieza a decir, pucha, los tiempos de estudio cada vez son menos. Eso no quiere decir que entonces yo voy a salir siendo experto en 5 meses en computación en la nube o que en 3 meses yo ya voy a ser experto en análisis de datos y en capacidades, pues en habilidades de inteligencia artificial, pero sí me dan un acercamiento y una aproximación de lo que pudieran ser esos temas. Entonces miren que los tiempos empiezan a reducir si lo hablábamos en los retos, ¿cierto? Es decir, la gente no necesariamente se va a dedicar en el futuro a irse 4 años, 5 años, 6 años a una universidad. Los va a ver siempre, pero digamos que hoy, en los que ya estamos activos laboralmente, tenemos que acortar nuestros tiempos de estudio porque no nos da para esperar 3 años, porque en 3 años ya las cosas cambiaron muchísimo. Entonces es como que yo constantemente tengo que estar en un proceso de actualización de eso que está ocurriendo en el mercado. Y estas, digamos, como para ir cerrando lo que tiene que ver con conocimiento del entorno, son como esos 10 skills para 2025, ¿cierto?
Si ustedes miran, hay skills que están asociados directamente con resolución de problemas, otros con autodesarrollo, otros con personas trabajando con otros, es decir, trabajo en equipo, trabajo colaborativo o colaboración, como lo quieran llamar, dependerá de su organización, como lo entiende, y con uso de la tecnología y desarrollo. Entonces, si ustedes ven aquí, no es que sean estas específicamente y que esto vaya a ser, esto es una proyección que está haciendo, perdón, el Foro Económico, pero aquí ya nos empieza a decir qué es lo que nosotros vamos a tener y cómo nosotros tenemos que ir preparando nuestra gente y cómo la vamos a ir desarrollando esa organización de aprendizaje. Estamos hablando de pensamiento analítico y de innovación, estamos hablando de resolución de problemas complejos, de aprendizaje activo, de creatividad, de liderazgo e influencia social. Entonces, ¿cómo así que influencia social? Claro, es que yo tengo que tener la capacidad de conectar, de traer gente, de contaminarla en el buen sentido o de contagiarla más bien en la expresión de esto que está sucediendo, porque además yo no sé en sus organizaciones cómo sea, cómo esté compuesta en términos de demografía, pero por ejemplo en la mía nosotros tenemos de todo, o sea, obviamente ahorita ya hay como un recambio y vamos a tener gente, digamos, la mayoría de nuestros empleados están en menos de 40 años, pero también tenemos personas de más de eso y entonces nos toca convivir con una demografía muy diversa y además de eso nos toca convivir con diferentes países y diferentes regiones, porque además Colombia es, digamos que cada departamento es como un país chiquito dentro de otro, entonces no es lo mismo Medellín que Cundinamarca, perdón, Antioquia que Cundinamarca, es más, no es lo mismo Medellín que Jericó, no es lo mismo Medellín que Bogotá, y si nos vamos para la zona sur es distinto cómo se percibe, y si nos vamos para la costa también es distinto. Entonces, cómo nosotros empezamos a conectar y cómo empezamos a traer y a influenciar sobre la gente y a volvernos y a transformar nuestra organización en lo que nosotros queremos que sea, ¿cierto? Uso de la tecnología, diseño y programación. A mí me parece muy chévere lo del diseño porque a manera nuestra les cuento que nosotros pues no teníamos diseñadores UI ni UX en nuestra organización hasta hace muy poco y ver cómo esta gente ha cambiado la percepción, que nosotros un banco estemos contratando diseñadores es algo supremamente bello de ver porque es una mirada totalmente distinta e inesperada, ¿cierto? ¿Y eso para qué? ¿Yo para qué tengo un diseñador de experiencias? Para todo, porque hoy el empleado se va a conectar con ustedes desde la experiencia desde su casa. Y si esa experiencia no es agradable, usted podrá hacer el que sea, la gente no le va a seguir comprando o no lo va a recomendar, y si no lo recomienda, entonces y hoy con las redes sociales se nos vuelve un chicharrón enorme. Y nosotros tenemos muchas cosas por mejorar, o sea, no somos los más tesos, no, nos falta muchísimo, estamos en un proceso de construcción y de desarrollo de nuestra cultura gigante, pero hemos venido haciendo cosas muy, 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 muy chéveres que nos han permitido ir haciendo y teniendo avances a nivel interno muy, muy interesantes y también con nuestros clientes. Resiliencia, porque miren lo que estamos viviendo en este momento y los que trabajamos en gestión del conocimiento más. Es decir, las personas, ustedes que están allá sentados, que trabajan en gestión del conocimiento, saben que esto es como de iterar, de probar, de que no funcione y de equivocarnos. Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos muy rápido y chiquito para que corrijamos, para que volvamos a arrancar, ¿cierto? Entonces aquí la tolerancia al estrés, la frustración, la resiliencia es altísima, ¿cierto? Y el razonamiento, es decir, la ideación, la creatividad para poder sacar estos temas adelante. Entonces, digamos que hasta ahí es el tema de los skills. También les quería conectar un poquito y hablarles un poquito de esas competencias del líder 4.0, porque eso también empieza a marcar el camino. Esto no es, digamos, son estas específicamente, las tomé de una publicación que salió en Dinero que me pareció bien interesante ver, y es como la gente y cómo el líder hoy tiene que convivir, no solamente con eso que necesitamos de cara a la cuarta revolución industrial, sino que también hay unas competencias post pandemia, ¿cierto? Porque además tenemos una pandemia que no ha pasado, la pandemia está viva, ¿cierto? Y ya que se nos volvió natural y se nos volvió paisaje es otra cosa para algunos, pero esto en algún momento va a pasar y el mindset de la gente va a cambiar y no va a ser el mismo después de esto. Es decir, va a haber o sea, yo creo que COVID, para mí, si me preguntan, partió el mundo en un antes y en un después en términos de trabajo, en términos de contratación, en términos de aprendizaje, porque fue un cambio muy abrupto, para mí fue como un salto cuántico, yo no sé si la palabra es correcta, pero es como que hay un quiebre súper grande
Entonces, aprovechemos ese quiebre, ¿cierto? Entonces, yo sé que para un líder 4.0, el líder tiene que comunicarse digitalmente, ¿cierto? Es decir, tiene que saber ir hasta allá. No es solo comunicarse, sino que a través de los medios digitales tiene que ser efectivo en la comunicación, tiene que saber negociar, tiene que saber liderar equipos remotos. Es decir, les confieso que he hablado con personas que me dicen, me cuesta muchísimo que mi equipo esté desde la casa, yo no sé cómo tener control sobre eso, pues no es que los controle, es que probablemente el sistema de control ya no es el mismo y no es viéndolos, ¿cierto? Sí, quizá yo lo que tengo que empezar a pensar es un esquema de resultados distinto, porque en algunas de sus organizaciones, no sé, pero en algunas de sus organizaciones es posible que ustedes tengan una parte del equipo, la otra no, o que tengan todo el equipo por fuera, y que en el futuro, muy rápido, finalmente la gente, ustedes abran la puerta de que la gente trabaje desde casa. Entonces, ¿cómo van a hacer en ese caso? ¿Cierto? ¿Cómo van a asegurar si no van a tener a la gente toda viéndola todo el tiempo? Que eso no garantiza además los resultados, ¿cierto? Un tema de adopción digital, de aprendizaje ágil, de conocimiento de nuevas tecnologías, y uno de los retos más interesantes es aquí, porque yo puedo tener áreas de personas no técnicas a cargo de personas técnicas. Y entonces para el empleado que es el técnico se vuelve muy complejo hablar con ese líder que no sabe y que no entiende el lenguaje técnico. Entonces aquí el líder también tiene que empezarse a preparar. No es que se tenga que volver el experto, no lo tiene que ser, para eso está el equipo, pero sí tiene que entender ese lenguaje y sí tiene que tener, digamos, esa profundidad por lo menos de cuestionar desde el conocimiento, y es eso, ¿por qué? ¿Para qué? En términos técnicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso hace que el técnico sienta más apertura hacia la comunicación y se genere una comunicación muchísimo más fluida entre el uno y el otro. Y flexibilidad cognitiva, pues porque claro, lo que les mencionaba ahorita, el líder tendrá que ir conociendo e ir viendo e irse actualizando constantemente. Hasta ahí, digamos, es un análisis de lo que está sucediendo, del entorno, y cuando entendamos eso, es decir, cuando no quiere decir que yo tenga que entender cada cosa, simplemente les di como una mirada de lo que está sucediendo hoy, ustedes ya lo pueden llevar a su sector, a su ciudad, ese análisis, digamos, se haría dependiendo de la necesidad que ustedes tengan como organización, pero yo lo quise hacer más como en un entorno mundial porque eso empieza a marcar inmediatamente sus impactos hacia lo que yo estoy haciendo. Luego que yo ya tenga hasta ahí alguna pregunta, algún comentario. No, Joana, por el momento no tenemos preguntas. Súper. Cualquier duda o inquietud, por favor, nos la dejan en el chat, porque al final pues estaremos haciendo el intercambio y igual activaremos los micrófonos o para que ustedes nos cuenten un poquito, porque además me gustaría muchísimo escucharlos. Listo. Y lo otro también, qué pena, Joana, les quería decir, o que si alguien prefiere, pues, hablar, entonces nos levanta la mano para habilitarles el micrófono para que puedan tomar la palabra. Así es, bienvenidos a la conversación. Cuando yo les decía que el camino de la gestión del conocimiento, digamos que hacia la implementación, lo primero era como conocer el entorno, eso tiene un segundo momento, ¿cierto? Y es, yo tengo que diagnosticar rápidamente el estado del conocimiento interno, ¿cierto? O sea, ¿cómo estoy yo? Y aquí ya empezamos a hablar de lo que es la implementación, ¿cierto? En todo su esplendor, listo, ya fui, ya conocí, ya sé que hay COVID, ya sé que hay 4.0, ya sé que los líderes tienen que ser de esta manera, o deberían, o por lo menos tener esos rasgos característicos, no todos, porque pues eso es un Superman y no se lo van a encontrar, pero por lo menos me marca, y entonces ya sé esto cómo me afecta, ya sé la gente cómo va a ser en el futuro, y ya sé que la gente se tiene que preparar cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Ya tengo eso, y entonces, ¿qué sigue? ¿Cierto? ¿Cómo sigo en mi organización? Entonces, venga, mire usted cómo está, ¿cierto? Y aquí Federico Ateortúa y Ramón Bustamante nos hacen un acercamiento, y se los traigo, me pareció muy interesante, y es cómo arranco, ¿cierto? Y hay un contexto interno que ustedes deben evaluar. Cuando yo me voy a montar en gestión de conocimiento, yo debería por lo menos hacerme alguna de estas preguntas para entender un poquito yo como organización cómo estoy. Y aquí les lanzo la pregunta a cada uno, no es para que me la contesten, sino para que ustedes vayan haciendo su proceso interno, y es, ¿tienen ustedes el conocimiento dentro de esa organización apropiado para realizar los procesos? Para que tengan el conocimiento, la pregunta ¿es el apropiado? O sea, ¿es lo que necesitan? Lo tienen hoy dentro de su organización, están completamente seguros, han hecho un diagnóstico, saben dónde está, ¿cierto? Saben quién lo tiene, o no han hecho ese ejercicio.
La otra pregunta que uno debería hacerse es, ¿ese conocimiento está adecuado a las necesidades del contexto externo? Es decir, ¿eso que yo tengo hoy resuelve la necesidad de mis clientes? ¿Cierto? ¿Lo resuelve o no lo resuelve? O las nuevas necesidades que yo voy a crear, porque además la industria 4.0 también que trae la generación de nuevos productos y servicios y cambios en la cadena de suministros. Entonces yo puedo generar nuevas cosas hacia los clientes o no, ¿cierto? ¿Eso se acomoda a lo que la gente está necesitando o no? Otra cosa que yo me debería preguntar o que ustedes se deberían preguntar cuando van a hablar de gestión de conocimiento en las organizaciones es, ¿se fomenta la transferencia de conocimiento dentro de la misma? Es decir, hoy ustedes tienen estrategias dentro de su organización que hacen que la transferencia de conocimiento se dé o no las tienen, ¿cierto? Y tienen un proceso, una herramienta o algo, un modelo que haga que eso ocurra dentro de la organización. Es decir, ¿tienen eso montado o no lo tienen? ¿Cierto? ¿Qué otra pregunta debería uno hacerse para empezar a hablar de conocimiento, diagnosticar un poquito el contexto interno? Y es ese proceso, si lo tienen montado, o por lo menos no estoy hablando de un proceso fundamentalmente, sino de unas iniciativas, de unas etapas, como lo quieran llamar, porque la palabra proceso puede ser un poquito compleja cuando hablamos del tema y es, ustedes hoy identifican, saben dónde está, saben cómo mantenerlo, saben cómo proteger ese conocimiento interno, saben cómo usarlo y saben cómo evaluarlo. Es decir, no necesariamente las tienen que tener todas, pero la pregunta es, ¿esto lo tienen en alguna medida dentro de la organización? Es decir, ¿lo tengo, no lo tengo? Y cómo además, si lo tengo o no lo tengo, cómo lo identifico, cómo lo protejo, cómo lo almaceno y cómo lo dispongo. Es decir, hoy la gente tiene acceso o no tiene acceso a lo que hablábamos al principio, yo puedo saber fácilmente dónde está o no, o es algo que como que naturalmente lo sé, porque yo sé que Juan sabe, que Pedro sabe, que Miguel sabe, pero hasta ahí. ¿Cierto? Entonces, digamos que para mí es como, este es un momento de verdad donde nosotros como las organizaciones, sean chiquitas, medianas, grandes, se deberían empezar a como hacer estas preguntas para saber yo cómo estoy, ¿cierto? Es más una mirada muy transversal, no estamos aquí hablando de haga el formato, pregúntese, que la gente le llene la... Hágase usted el análisis, evalúese, obviamente vas a necesitar unas herramientas que te ayuden a contestar esto, pero es como empezar a hacer el análisis desde el contexto interno como estoy, ¿cierto? Y también una parte muy importante que yo se las mencioné ahorita es cómo estoy con respecto al otro, con los aliados y las partes interesadas. Es decir, yo genero algún tipo de interacción con el otro o no. Tengo estrategias que me hagan interactuar con el otro o no, ¿cierto? Recibo del otro o no. Las partes interesadas en mi empresa tienen muy claro cuáles son sus necesidades o sus requisitos, sus expectativas en cuanto a conocimiento o no, ¿cierto? Eso que yo produzco, eso que yo tengo, ¿es fácilmente replicable por la competencia o no? Y si es fácilmente replicable, entonces ¿cómo me voy a hacer diferente del otro? Porque los dos hacemos zapatos, o los dos hacemos mesas, o los dos hacemos harina, o los dos hacemos desarrollos, ¿cierto? Lo que sea, o prestamos servicios de algún tipo. Pero ¿cómo me diferencio de ti? ¿Eso es fácilmente replicable o no? Porque entonces si eso es fácilmente replicable, tendré que tener otras estrategias que me permitan diferenciarme. Y eso solo lo puedo hacer a través de las personas y eso solo puedo hacer a través del conocimiento que tienen esas personas, ¿cierto? Entonces este segundo momento es muy importante porque es como la autoevaluación que yo me hago con respecto al conocimiento. No sé si en sus empresas antes han hecho un ejercicio de este tipo y si no lo han hecho tampoco es como que lo tengan que hacer necesariamente, pero sería muy interesante para que ustedes sepan cómo están con respecto al Estado, ¿cierto? Venga, aquí no estamos en cero, no tenemos nada de esto, o sí, o tenemos algunas cosas, nos han parecido chéveres, hemos hecho como ciertos pinitos, y eso ya sí les empieza a marcar cómo están, porque en la medida en que yo conozco la brecha, en esa misma medida yo podré empezar a montar estrategias que me ayuden a cubrir esa brecha, ¿cierto? Si yo no sé cómo estoy, si yo no sé cuánta plata tengo en el bolsillo, difícilmente sé cuánto me puedo gastar, ¿cierto? Entonces yo sí tengo que saber de qué dispongo, de qué carezco, para poder decir, ok, listo, en este panorama y en estas condiciones, yo debería empezar por acá, ¿cierto? Entonces, esto les empieza a marcar ya desde la práctica cómo yo empiezo a entender un poquito, no es el único camino, no son las únicas preguntas que se pueden hacer. Yo extraje unas que nos recomiendan pues en el libro de gestión del conocimiento organizacional, un enfoque práctico, y me parecieron muy interesantes porque empieza ya a decirme, bueno, yo
yo realmente desde la práctica podría hacer estas cosas. Una vez yo tenga eso, como yo les digo, ya sé cómo es el panorama, ya sé cómo estoy, ya sé cuáles son las habilidades, ya sé, etcétera, cómo se está moviendo el mundo, entonces yo debería definir una estrategia alrededor del tema, ¿cierto? Y no es que yo no pueda tener las herramientas, como les mencionábamos arriba en los pilares, sino que yo sí tengo que tener un norte para poder empezar a montar esto. Mi recomendación y lo que yo, o sea, y lo que nosotros hemos hecho es, bueno, primero, definir impactos en cultura y equipo, ¿cierto? Y aquí hay una serie de preguntas que también, digamos, se las traje más como condensadas para saber cómo arranco, porque como que, ay, no, sí, entonces defino los impactos en cultura, pero ¿qué es eso? Cuando yo lo llevo al hielo, cuando yo lo quiero convertir en algo, ¿cómo empiezo, cómo arranco? Entonces, miren, en términos de impacto cultura y equipo que necesito y modelo, etapas o estrategias para implementación, este podría ser un camino para que ustedes empiecen a pensarlo desde la organización y es, ¿qué voy a cambiar con el nuevo enfoque de gestión de conocimiento? ¿Cierto? ¿Qué va a cambiar en la organización? Y no tiene que ser una pregunta que ustedes se respondan completamente al principio, pero por lo menos sí tenerlo mapeado. Porque creo que, y uno de los pecados que también cometemos los que estamos en gestión de conocimiento es como que tenemos que tener todo el panorama listo, ¿cierto? Y todas las definiciones listas para poder arrancar. No, esto es un proceso de construcción con el otro, ¿cierto? Obviamente el que está al frente del tema tiene que tener muy claro y tiene que tener los conocimientos, pero yo no se lo puedo imponer. Y el otro también tiene que ser parte, digamos, fundamental en la construcción de esta cultura, porque estamos hablando de cambiar cultura. Luego, si yo le voy a entrar a cambiar el comportamiento al otro, el otro tiene que formar parte y estar absolutamente convencido de que eso le sirve. Si no, estamos hablando de que es una directriz que se dio desde la gerencia y todo el mundo lo tiene que hacer, ¿cierto? Y puede, y les digo, puede que sí funcione así. Claro, es decir, puede que la instrucción sea, nos vamos a montar en esto y todo el mundo lo tiene que hacer, pero no necesariamente ese es el mensaje que yo le tengo que transmitir a la gente, ¿cierto? Y ahí es donde la empatía y las características del gestor del conocimiento empiezan a ser fundamentales, porque puede que yo reciba la instrucción de que lo tengo que hacer, que van a haber unos tiempos, etcétera, pero ¿cómo yo hago para montar a la gente en eso? Porque también les tengo que decir que la gestión del conocimiento no es algo que yo pueda mostrar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses. Cambiar comportamientos no es fácil, pero yo sí puedo atar a eso que yo defina, digamos, indicadores que me ayuden, pero que no necesariamente me van a decir en un tiempo de un mes o 2 meses cuál es el resultado, ¿cierto? Entonces, lo primero es que voy a cambiar con ese enfoque, cuáles son los comportamientos que queremos promover en los empleados, ¿cierto? Cuando yo hablo de gestión de conocimiento, ¿qué es lo que tengo que promover? ¿Cuáles son los beneficios en el corto y mediano plazo? Los motivadores para los empleados. El foco es muy importante, o sea, es decir, yo no voy a coger a toda la empresa y de una vez la voy a montar en eso. Tengo que tener la suficiente habilidad para detectar esos early adopters y poderme ir por ahí, ¿cierto? Si yo me voy a comer esa torta de una, les digo, va a ser muy difícil. Nosotros no arrancamos en la organización diciéndole a todo el mundo, vamos a hablar de gestión de conocimiento, no. Seleccionamos unas áreas que son estratégicas o críticas para nosotros y por ahí arrancamos. Y en los resultados que hemos tenido, hoy les puedo decir que eso empieza a ser escalable y que hoy ya los vicepresidentes, que para nosotros es fundamental tener ese sponsor, hoy ya hablan de gestión de conocimiento. O sea, ya nadie habla de entréguemele el curso, fórmele, no, ya todo el mundo dice, aquí tenemos que volvernos muy fuertes porque nosotros dentro de nuestro propósito hablamos de experticia y de cambiarle la vida a la gente. Luego, para yo poder hacer eso, yo tengo que tener gente preparada para que eso ocurra. Entonces, es como que ya eso empieza a subir, ¿cierto? Y eso empieza a generarse un ecosistema que nos ayuda. ¿Quiénes estarán a cargo? ¿Quiénes son las personas? Si bien es cierto que la gestión del conocimiento está en toda la organización, tiene que haber gente que esté a cargo de esto, ¿cierto? Gente que le meta la ficha a esto y que esté adelante y que esté en el frente de batalla para empezar este proceso en la organización, ¿cierto? ¿Qué tanta cultura de aprendizaje tenemos en la organización? ¿Qué tanto promovemos esa cultura? ¿Cuál es la posición de los líderes de mando medio? Porque vuelvo y les digo aquí, el de arriba dice que hay que hacer, pero finalmente quien va a soltar la gente para que esto ocurra es el líder de mando medio. Entonces, ese líder de mando medio, ¿qué piensa de este tema? ¿Cómo lo involucro? ¿Cómo lo monto en esto? ¿Cierto? Si bien es cierto que es algo que se tendrá que hacer, pues ¿cómo lo hago para que él no sienta que es algo que se tiene que hacer, sino que también lo va a beneficiar, ¿cierto? Y una de las cosas que yo les decía de los retos al principio es, ¿qué entienden las personas por gestión de conocimiento? Porque
yo lo puedo tener claro y yo lo tengo que tener claro como gestor del conocimiento o como líder o como quien lidere este proceso dentro de la organización, pero si la persona no lo tiene claro, entonces ¿cómo lo traigo a ese concepto? ¿Cierto? Porque si yo le hablo desde el concepto y la persona entiende otra cosa, inmediatamente vamos a empezar a chocar. Entonces, ¿cómo empiezo a implantar en esa persona lo que para esta organización es, ¿cierto? Pero primero desde el entendimiento de sus presaberes para poder empezar a meter el concepto allí. Y en temas de alcance inicial y prototipo y lanzamiento, entonces, ¿qué hará exitosa la implementación? ¿Cierto? ¿Qué resultados evidenciarán a la alta gerencia los beneficios? ¿Cierto? ¿Cómo va a ver el empleado esas mejoras en el día a día? ¿Cómo sabrán las personas que contribuyen a esa nueva cultura? Y si ustedes como organización tienen, capacidad económica para hacer inversiones acá, ¿cierto? Porque también en ese sentido, ustedes dirán, ok, no tenemos plata, pero entonces tenemos esto. O sí tenemos plata y vamos a dedicar parte del presupuesto y vamos a sacar una tajadita y se lo vamos a meter porque le vamos a meter la ficha a esto, ¿cierto? Y eso tendrá que, pues, obviamente estar acordado dentro de su presupuesto anual para asimismo poder empezar a idear esta estrategia y poder llevarla finalmente a cabo. Estas son muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos o nos hicimos en su momento y cuando uno habla con empresas que están empezando el camino de la gestión del conocimiento, deberían hacerse. No van a resolver todas las inquietudes, pero por lo menos sí me empiezan a mí a dar un panorama de cómo ir arrancando, de cómo irlo moviendo, de cómo ir yo llevando esto a la práctica y que no se me quede en un título, en un rol o en alguien que habla de ese tema, pero que nadie le entiende qué es lo que está haciendo para generar valor en la organización, ¿cierto? Cuando yo ya tengo esa estrategia definida, entonces miren, aquí hay unas características, no me voy a detallar mucho en eso, en las memorias les van a quedar como para que ustedes lo hagan, porque ahorita hablábamos del equipo y entonces es las personas que van a estar en este equipo, cuáles son como sus rasgos. No estoy diciendo que las tienen que tener todas, ¿cierto? Pero la gente que se le vaya a medir a eso tiene que tener algo de estas rasgos o de estas características para poder meterse en el tema. Tiene que tener unas competencias tecnológicas, tiene que tener unas competencias relacionales y tiene también que tener unas competencias intelectuales y personales. Y aquí, para mí, o sea, si bien la tecnología y todo el tema de conocimiento técnico y algunas de las habilidades personales son importantes, el tema de la relación es muy importante, la creación de redes. La pregunta es, ¿ustedes están en redes de conocimiento? ¿Tienen suscripciones a revistas? ¿Cuál es su red de conocimiento más cercana? ¿Con quiénes ustedes hablan de este tema? ¿Con quiénes comparten cosas? Porque digamos que esto es un tema de ir mirando desde mi conocimiento que tienen otros y también asimismo yo me voy volviendo cada vez más experto en el tema desde la experiencia del otro, ¿cierto? Y voy conociendo qué está sucediendo en el mercado. Entonces aquí la relación es muy importante. Y la pregunta que les dejo también es, ¿qué tanto están ustedes relacionados con el entorno y no necesariamente con el entorno en el que hacen el mismo? O sea, ¿qué tanto hablan con empresas de otro sector de este tema? O sea, yo hago zapatos, pero entonces me voy a hablar con el que hace desarrollo de software. Créanme que en esas conexiones, y se los digo porque nosotros lo estamos viviendo y lo hemos vivido en este tiempo, en esas conexiones se dan unos hallazgos supremamente valiosos y unos intercambios supremamente interesantes. Entonces aquí la habilidad relacional y la habilidad de crear conexiones y redes con otros es muy importante para los gestores. Y miren, cuando ya hablábamos de un modelo, es decir, cuando hablábamos allá de, bueno, se tiene que proponer un modelo dentro de esas estrategias, hay muchos modelos en el mercado, ¿cierto? Hay muchos. Yo les traje estos 4 porque me parecen, no voy a entrar en detalle porque para eso está la teoría, los libros, pero digamos que en estos modelos ustedes pueden decir, ok, yo no me voy a casar con ninguno, a mí Nonaka me parece excelente porque nos da como una mirada de lo que tienen que tener las estrategias al interior para asegurar que el aprendizaje se dé. WIC habla también de la formalidad, es decir, no todo van a ser intercambios y bacanería y todo, y el café y la pizza y no sé qué, no. Habla de una formación formal. Andersen habla mucho más de herramientas, la KPMG me involucra un todo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que de estos 4 modelos dijimos, no me voy a casar con ninguno, no me voy a montar en ninguno,
porque no necesariamente eso responde a mi necesidad hoy como organización, pero sí voy a tomar elementos de lo que me sirve de ahí. Y nosotros montamos un modelo propio, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos casi que lo llamamos ciclo de movilización, es un PHBA, básicamente lo que nosotros hacemos dentro de esas 4 etapas, esas etapas que ustedes ven ahí con diferentes nombres porque dependerá de lo que estemos haciendo. Nosotros identificamos o generamos conocimiento, adquirimos y capturamos, aplicamos e interpretamos y medimos y mejoramos. Ese es nuestro ciclo y eso vuelve y da la vuelta y vuelve y da la vuelta. Y dentro de eso que nosotros montamos, cogimos elementos de cada uno de estos señores o de cada una de estas empresas y los sumergimos dentro de nuestra propuesta, ¿cierto? Entonces, digamos que a partir de ahí, cuando ya, incluso les digo que no fue que montamos el modelo, o sea, el modelo resultó después de tener las estrategias, como yo les mencionaba, o sea, nosotros empezamos de derecha a izquierda, y entonces empezamos por el instrumento, luego con las estrategias, y con las estrategias fue que nos empezamos a dar cuenta que teníamos elementos muy interesantes, y lo que hicimos después fue, de alguna manera, pulir eso, ¿cierto? Lo pulimos y nos quedó muy bonito, y estamos en un proceso, pues, muy bonito y además útil. Entonces, lo que hicimos fue, aquí ya tenemos el factor común, y así es como vamos a trabajar hoy todas nuestras iniciativas, y eso es lo que hoy tenemos en la organización, y eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, miren, ya cuando uno se va a hablar de modelos y herramientas, ¿qué implica? ¿Cierto? Bueno, listo, ya yo tengo el modelo, listo, yo ya tengo, listo, ya tengo la estrategia, ya tengo el modelo. Y ahora, ¿cómo hago para que digamos, ese modelo funcione, se vuelva operacional? O sea, ¿cómo llevo eso a la práctica? Entonces, miren, nosotros, y aquí no solamente es lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que hay en el mercado también. Estrategias para identificar y generar, es decir, que ustedes digan, voy a identificar mi conocimiento de esta manera, etcétera, hay muchas, ¿cierto? Pero acuérdense que la identificación, y vuelvo y les digo, no es para todo el mundo. Enfoquen eso, ¿cierto? Definan qué es lo más importante o a dónde le van a apuntar para que ahí puedan hacer todo el esfuerzo. Y si eso es exitoso ahí, eso se vende solo. Eso se vende solo y empieza a ser escalable en la organización. Pero si se van a comer ese postre todo completo de una vez, la probabilidad de éxito no es que no se dé, sí se va a dar, pero se les va a demorar muchísimo en el tiempo. Y mostrar el resultado a la alta dirección, pues se va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, entre más pequeño inicialmente el foco, perdón, ustedes van a tener una mayor probabilidad de éxito que les permita mostrar resultados más rápido. Algunas herramientas para identificar conocimientos. En esta etapa, que es nuestro modelo, tenemos auditorías, tenemos mapas, tenemos diagnóstico de brechas, perfiles aspiracionales, workshops, todas las sesiones de ideación que se puedan imaginar. Yo les traje algunas porque digamos que para generar conocimiento necesitamos de la ideación y de la creatividad y de la innovación para hacerlo. Entonces, ese es otro conocimiento que el gestor de conocimiento debe tener. Es decir, uno debe estudiar temas de innovación, no volverse un experto en innovación, porque para eso hay carreras muy completas y largas, pero por lo menos sí entenderlas, algunas de las herramientas, porque las vamos a necesitar en este proceso. Identifiquemos los expertos donde están, identifiquemos los procesos y los cargos críticos, porque eso nos va a dar foco. Entonces, hay muchísimas más. Yo hoy les quise traer las que, digamos, son las de más frecuente uso en mi entorno, son como las que más usamos o las que yo más uso, y eso nos puede empezar a ayudar en ese proceso de identificación y generación. Adquisición y captura. Entonces, cuando yo ya digo, listo, lo voy a identificar y lo voy a generar, ¿cómo lo adquiero? Entonces, ¿cómo hago que eso llegue a mi organización y a mis empleados? Ustedes pueden montar escuelas, nosotros tenemos 7 escuelas dentro de la organización, no tenemos una universidad, porque para nosotros el término universidad, con todo el respeto, y yo siempre lo he dicho como en algunos espacios que he estado, es la universidad es academia y nosotros no somos una universidad, nosotros no somos una academia, nosotros somos una empresa privada, pero respeto completamente las universidades que hay en las empresas, me parecen muy completas, conozco algunas, nosotros hablamos más de escuelas. El día de mañana le ponemos el moño universidad y nos parecería perfecto, porque incluso hoy ya nosotros tenemos involucradas universidades y AFIN nos administra una de nuestras escuelas, entonces hoy ya tenemos universidades metidas en nuestras escuelas, ¿cierto? Entonces eso sí le empieza a dar un carácter y una rigurosidad académica distinta a lo que nosotros estamos haciendo hoy. Tenemos redes de expertos, hay tutores, otras pueden ser formaciones cerradas o programas de extensión, es decir, yo busco en dónde y lo compro, formación de segundos, pasantías. Las comunidades son bárbaras, esto es una locura, una de las mejores herramientas o estrategias para mí dentro de la
de la adquisición de conocimiento y transferencia son las comunidades, es un ejercicio muy bonito y ahí les mando la pregunta y es, ¿están en alguna comunidad de conocimiento ustedes? Y las páginas amarillas que también nos permiten hacer como esa identificación de lo que son las personas y los expertos de nuestra organización y cómo puedo acceder a ellas. Eso en cuanto a adquisición. A captura, ya ustedes tendrán que mirar tecnológicamente qué tienen dentro de la organización, ¿cierto? Es decir, si tienen mapas de procesos, si tienen discos compartidos, si tienen aplicaciones, si tienen, no sé, Office 365, OneDrive, SharePoint, Wikis, blogs, foros, o sea, cómo ustedes hoy y dónde lo van a disponer, ¿cierto? O sea, qué tienen tecnológicamente hablando para poder disponer de ese conocimiento dentro de la organización. Eso dependerá de cada organización y, digamos, del andamiaje de infraestructura tecnológica que tenga. Digamos que la etapa de aplicación, disposición e interpretación tiene que ver más con cómo yo ya convierto eso que identifiqué o generé, eso que adquirí y capturé en algo que se vuelva tangible, ¿cierto? Entonces ya ahí es cuando aquí es donde yo ya veo la gestión del conocimiento transformada, es decir, lo convertí en un producto o en un servicio de mi organización para los clientes. Entonces aquí es donde yo ya empiezo a decir, fue madre, entonces yo ya tengo esto, preparé a la gente para esto, adquirimos esto y esto se está volviendo de esto. No necesariamente tiene que ver con un producto o un servicio propiamente para los clientes, en algunos casos ocurre, sino también cómo lo estoy volviendo para la organización en un cambio en su cultura. Entonces, cómo se está comportando la gente, cuáles son los indicadores asociados a eso, ¿cierto? Que ya miramos acá al final en la medición y en el mejoramiento, o sea, cómo eso está impactando, cómo está cambiando y a quién, ¿cierto? Porque ahí es donde yo empiezo a evidenciar los resultados de este proceso dentro de la organización. Y en el caso de la medición y la mejora, se los acabo de mencionar, empezar a atar esos KPIs o esos OKRs, como ustedes los quieran llamar dentro de su organización, para poder, digamos, medir esas estrategias. Y en cuanto al mejoramiento, hay muchas también. Yo puedo habilitar lecciones aprendidas, retrospectivas. Nosotros teníamos, cuando estábamos en la presencialidad, una actividad que se llamaba Jueves de Pizza y de Cerveza, y entonces ahí iban los líderes, y les estoy hablando de vicepresidentes, hasta el presidente, directores, o sea, gente con unos cargos súper altísimos a contar las metidas de patas. Y eso lo que hace es que conecta al empleado y dice, este líder no es infalible, esa persona se equivoca, esa persona mete las patas, esta persona no está ya puesta y espera que todo el mundo haga, no, se ve enfrentado a situaciones muy complejas y ellos van y cuentan y dicen, mire, yo metí las patas así, hicimos esto, la super me regañó, pues pucha, se nos cayó el proyecto, nos falló tal cosa y entonces lo que nos quedó de eso fue esto, esto y esto y esto. Entonces, eso empieza a generar también un ecosistema muy chévere de intercambio y la gente empieza a sentir que no está sola en el proceso, que también se puede equivocar sin necesidad, pues es viable y es aceptable. El error yo siempre he dicho que el error no lo deberíamos mirar con ojos críticos y satanizarlo. La gente no dice adrede, me voy a equivocar para que esto falle. Las cosas pasan, ¿cierto? Y no necesariamente hay una intencionalidad y dolo por detrás. Entonces es ver qué aprendimos de eso. Obviamente en el momento van a suceder cosas y van a haber emociones, etcétera, pero es que aprendimos de eso y centrarnos más en el aprendizaje que en condenar al otro por lo que no hizo. Entonces, digamos que esto es hasta aquí desde la implementación, cómo nosotros hoy operamos, qué les quería traer, qué les quería como contar, que a ustedes les pueda servir para su organización, que ustedes puedan llevarse de aquí algunas de las cosas que hoy funcionan en algunas organizaciones. Esto no es algo como que nosotros nos inventamos, hemos hecho un recorrido por diferentes organizaciones y hemos dicho esto nos funciona, esto no, lo traemos para acá, la forma en cómo lo implementamos es muy distinta como hacen en otras organizaciones, pero digamos, hoy es lo que nosotros estamos utilizando, esto es como lo vemos, esto es como nosotros hoy operacionalizamos un proceso que por sí es como entendido de manera muy etérea, pero miren que sí se puede llevar a la práctica, sí se puede implementar a través de estrategias, sí podemos empezar a cambiar mindset en la organización y no tenemos que tener tampoco una cantidad de dinero desorbitada, ¿cierto? O gente, o tener un grupo de personas, nosotros en la organización pues yo estoy al frente de uno de los
yo estoy, digamos, liderando alguno de los frentes, pero no necesariamente soy yo sola, es un equipo muy grande, pero porque nosotros somos una organización de casi 40.000 personas. Entonces, en esa medida, ustedes también podrán tener esas, digamos, esa estructura o esas personas identificadas que les ayuden a empezar a promover esto. Y no necesitamos, para empezar, grandes inversiones, sino tener muy claro qué es lo que queremos, tener muy mapeadas esas estrategias y esas herramientas para poder empezarlo a operacionalizar, ¿cierto? Entonces, como que siempre que, a veces cuando uno habla con la gente, dicen, es que necesito mucha plata, o es que necesito que traerme un montón de gente, o es, sí, no, es más, usted lo puede hacer con recurso propio, pero sí tiene que tener muy claro hacia dónde lo va a dirigir, cómo lo va a operacionalizar para poder asegurar que eso en la organización ocurra, ¿cierto? Quería como terminar con una frase de Peter Drucker, quienes lo conocen saben que es el padre, digamos, de la administración y tiene que ver mucho con la innovación y todo el tema de aprendizaje, y es, miren, la transferencia de conocimiento en una organización termina, digamos que cuando yo paso por muchas fases, eso se termina difuminando, ¿cierto? Es como que se pierde, pero digamos que es necesario que las empresas dispongan de esas capas donde se maneje hábilmente la información, que es lo que está diciendo este señor acá, ¿cierto? Que los profesionales se actualicen constantemente porque nos vamos a volver obsoletos muy rápido. Entonces, este señor lo escribió hace 1000 años y miren que esto hoy tiene completa relevancia en lo que estamos viviendo, en la situación en la que estamos en este momento, porque casi que es como una premonición de lo que está sucediendo ahora. Es decir, esto se va a desactualizar muy rápido, el conocimiento es algo que todo el tiempo está cambiando. ¿Cómo nosotros le vamos a dar frente a eso y cómo lo vamos a resolver para seguirnos montando y seguir yendo hacia el objetivo primario que para mí que es fundamental o mi propósito, que es transformar a las organizaciones en organizaciones de aprendizaje? Hasta ahí era mi charla. Si tienen algún comentario, Lina, alguna pregunta, por favor me la hace saber para que lo vamos resolviendo. Estaba estimado para que termináramos un poquito antes, pero bueno, se fueron dando las cosas y eso era lo que les tenía. Espero que les sirva esta presentación, se las vamos a mandar. Las puertas quedan abiertas para que compartamos, para que, digamos, hablemos un poco más si quieren. Esto es, pues aquí les traigo como lo más, para mí, digamos, como la extracción de lo más importante, pero podemos abrir espacios, nos podemos comunicar, y es importante, digamos, porque para mí que trabajo en este tema y que soy una apasionada del tema de gestión de conocimiento, yo me declaro un aprendiz. Aquí debe haber muchísima gente que sabe muchísimo más que yo, y bienvenidas todas las recomendaciones y las sugerencias, pero para mí es muy importante que nosotros empecemos como organizaciones a hablar de este tema, a bajarlo un poquito, a volverlo un poquito más terrenal, porque digamos que la experiencia que he tenido a lo largo es que es un tema que se queda muy en la alta dirección y que no necesariamente conecta a las personas con su propósito, y entonces eso lo que está haciendo es que este tema se ralentice muchísimo más en el tiempo cuando podemos lograr, y nosotros hemos tenido logros importantísimos, súper increíbles y unos avances increíbles en los últimos 5 años. Entonces, mil gracias. No sé, Lina, si hay alguna pregunta, algún comentario, si alguien quiere abrir el micrófono y contarnos alguna cosa en estos 5 minutos que nos quedan de charla. Joana, sí, me dice Carolina que hay una persona que quiere participar, entonces, Carito, vamos con la empresaria y ya enseguidita hacemos pues como el cierre. Muchas gracias, Joana. Con gusto. Invitamos a la señora Claudia Carmona que habilite el micrófono. Por nuestra parte ya tiene el micrófono habilitado. Buenos días para todos. Digamos que para concluir, primero pues como agradecer porque realmente fue una charla súper dinámica, realmente como que nos abre el entendimiento como para mirar, digamos, el horizonte de una forma distinta. Yo creería que con todo lo que está pasando en estos momentos, más que el cambio de conducta en el comportamiento social, porque realmente todo nos cambió, yo creería que es como la reingeniería de la mente de los colaboradores, y empezaría obviamente pues digamos que por las cabezas visibles de los líderes, que creería que ahí es el trabajo como más duro, porque creo que en últimas los colaboradores terminan replicando lo que ven en sus líderes. Entonces considero que
que lo que debemos hacer realmente es crear conciencia de que esa normalidad a la que queremos llegar, esa ya no existe. Entonces, el término nueva normalidad invito nuevamente a la reingeniería de pensamientos, de comportamientos, de conducta, de todo en general. Eso era básicamente lo que quería compartir y nuevamente muchísimas gracias porque fue muy didáctica y muy interesante. Gracias, Claudia. Gracias, Clara, por ese aporte. ¿Alguien más? No, Joana, en el momento no, solamente tenemos muchos mensajes de agradecimiento, que excelente es la conferencia y yo entonces creo que damos por terminada la sesión de preguntas porque todo quedó muy claro. Sí, Súper, es que mil gracias realmente, a todos por este espacio, por haberme permitido contarles un poquito desde la práctica y como les digo, queda abierta la posibilidad para intercambios futuros. Joana, no, desde la Cámara de Comercio Aburrasur te damos las gracias por esta excelente charla, muchos conocimientos. Realmente entendemos que esto apenas está iniciando, es un camino que ya se ha empezado pues como a emprender, como tú dijiste, que se trabajaba desde hace varios años, pero con la pandemia y con todo esto del COVID, pues obviamente se está acelerando demasiado. A nuestros empresarios, mil gracias. Las memorias estarán en nuestro sitio web para que estén pues muy atentos y muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Joana, excelente, muchas gracias y que tengan todos un feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.